el aire de todo un poco en esta jornada y en cada jornada en el 100.9. Bueno, buenos días nuevamente. Una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Exactamente, una hermosa mañana según vos, Brian, ¿eh? Hay alguno que debe estar pasado de frío diciendo, ¿qué dice este pibe? Y por ejemplo, entre los que anda caminando por las calles y veredas de la ciudad, está Héctor Mancilla, a quien saludo y le pregunto, ¿cómo está la mañana? ¿Cómo le va? Está desapacible, sí. Está feo para caminar, ¿eh? ¿Sí? Está feo para caminar, lamentablemente, por más que hayas limpiado tu vereda, te cayeron como 3 nevadas en la tarde de ayer, una en la noche, no da. Así que está complicado para andar por la vereda y por la calle. Así que mucho cuidado. Si no tenés que salir a hacer gran cosa, quédate en la casa. ¿Para qué va a andar arriesgándola? Tal cual, está para un buen desayuno, un chocolate caliente y quedarse mirando YouTube, por ejemplo, donde Netflix. ya estamos en vivo. No, Netflix, estamos. no. Sí, estamos en Netflix. Ah, sí. Sí. Después me contás en qué peli estás, vos que tenés una peli bárbara. Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Sí, está para ni salir. De hecho, bueno, los chicos no tienen clases, así que eso calmó un poco el tránsito. Sí, el La tránsito. mañana de hoy no estaba tan resbaloso como ayer porque había nieve todavía. Muy poca gente transitando y eso calmó un poco el... Ayer vi un par de toquecitos de esos que pasan. ¿Sí? Pero en Comodoro estaba peor, no sé. Sí, es que Hay esa, calles. las ciudades con calles con ladera, digamos, Comodoro, Punta Arena, Pero Calafate, Sumar Turbio. que en Comodoro hacía mucho. Creo que la nevada grande que ellos tuvieron fue en el 2001. De ahí no había nevado. Feo. Mirá. Y están desacostumbrados, lógicamente. Los vecinos del otro lado, acá en Punta Arenas, sí están acostumbrados. Sí, Ushuaia también. Ushuaia también. ¿Vieron el video que viene una camioneta colina abajo y hay otra que está parada en la esquina y lo esquiva justito? Sí, En lo ADN subimos, creo que lo vi. Lo subimos a nuevo día. Yo lo vi en ADN recién. Tremendo doble volantazo. Volantazo espectacular porque esquiva la camioneta que está circulando y esquiva también a los autos después que están estacionados. Así que una Véanlo, estrellita para el... véanlo en el Instagram de Nuevo Día, Perfecto. está el doble volantazo Ahora que lo es busco, a viral, ver. porque conduce evidentemente muy bien esa Y persona. también tiene una camioneta que con Sí, Renault bueno. 9 yo no sé si... He visto varios que con esa camioneta se la ponen hasta el cordón, ¿no? Pero Sí. esta persona evidentemente manejaba muy bien porque esquiva de una manera doble, tremenda. Así que es una de las cosas que podés ver en las redes de Nuevo Día, además de noticias, ¿no? Perfecto, chequen, tanto en Instagram como Facebook, donde ya está Lorena trabajando desde tempranito, después lo hará Nacho seguramente en horas de la tarde, y obviamente en el diario Nuevo Día, donde está Tony y están acá los muchachos actualizando el portal de noticias líder de la provincia de Santa Cruz para poder informarte cómo va el comienzo de esta jornada con nieve en Río Gallegos y en el interior provincial, con rutas también cortadas y en algunos tramitos, algunos apenas con habilitados, pero para circular con extrema precaución. Títulos en la mañana de este miércoles 19, siendo las 10 menos 9, te traemos el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde se... Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. ¿Quién quiere ir a la escuela hoy, loco?
Venga, Brian, porque hay novedades. Lo que podemos hacer rápidamente es un repaso de la situación que tenemos en Santa Cruz y más precisamente en la capital, donde están suspendidas las actividades a nivel escuelas y a nivel universitario también, porque ayer se confirmaba entonces esta situación por el frío. El primero informaban que cada institución debería informar si suspendía las clases o no por esta situación que estamos viviendo, que es atípico. Hace mucho tiempo no nevaba como ha nevado en nuestra ciudad. Hay alerta por frío extremo en toda Santa Cruz, así lo comunicaron desde la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. Habrá bajas temperaturas durante estos días y piden la precaución necesaria para circular por sobre todas las cosas. Y es una de las novedades del día. El Comité de Prevención de Crisis cortó el tránsito en rutas de la provincia hasta las 9 de la mañana de hoy. Recién los chicos contaban que esto se está extendiendo. También hay diferentes recomendaciones que se envían a los medios para que la gente vaya leyendo respecto de lo que tienen que hacer a la hora de circular en rutas con nieve o con hielo. En este contexto, SAC pidiendo al gobierno que suspenda las clases en todas las escuelas de Río Gallegos. Y finalmente también la UMPA sumándose a la suspensión de actividades para hoy por las condiciones climáticas. Santa Cruz tiene un sector con pronóstico de nevadas y alerta amarillo por nevadas intensas, que sin embargo no es para toda la provincia. Para hoy y miércoles se esperan nevadas y lluvias para Río Gallegos durante la mañana y la tarde. La mínima va a ser de 6 grados bajo cero y la máxima de 1 grado sobre cero. Pero en Santa Cruz no existe alerta para hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional. Así que sí rige el alerta amarillo por nevadas para un sector de la provincia de Santa Cruz. Y hay que tenerlo en cuenta, ir siguiendo por tramos horarios cómo va cambiando la situación, porque va variando, ¿no?, en cada sector de Santa Cruz. Por lo pronto entonces hay que tener muchísimo cuidado y, como decían los chicos, no salir si no es necesario en esta jornada fría y con nieve en la capital de Santa Cruz. Este tema no es menor tampoco. Hoy hay paritaria docente, lo decía Nicolás Pereira en diálogo con los chicos de la otra gestión. Cari también nos adelantaba entonces que renunció ayer Iris Ragido a su banca como diputada por Ser Santa Cruz, por el oficialismo, y se espera su inminente asunción como presidenta del Consejo Provincial de Educación. Acá se abre otro capítulo en un sector que es muy importante para todos, que tiene que ver con la educación pública. Y el diálogo que pueda haber entre la nueva presidenta del CPE y los gremios docentes. Por lo pronto, sin que ella asuma, hoy habrá paritaria y se intentará avanzar tanto en lo salarial como en lo laboral para ya lo que es casi la mitad del ciclo lectivo cumplido en este 2024. Esperemos que el diálogo sea fluido, que los docentes tengan la recompensa económica que quieren para su labor diaria y que todo vaya dentro de los carriles normales en la educación pública de Santa Cruz. Así que tendremos en breve ya la asunción de Iris Ragido como nueva titular de la cartera educativa en Santa Cruz.
Esto es importante igual en lo político porque ayer el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, informó que logró dar continuidad a obras para Santa Cruz. Ya desde el fin de semana se estaba indicando que el gobierno nacional estaba volviendo a dialogar con diferentes gobernadores e intendentes para reactivar la obra pública, y en este caso también se había adelantado que Vidal iba a viajar para juntarse o reunirse ayer con Guillermo Francos, y lo hizo finalmente. Después del encuentro, desde el gobierno de Santa Cruz informaron que se logró la continuidad para las obras que tienen que ver con la finalización de la autovía entre Radatil y Caleta Olivia. Por Dios, ojalá lo terminen de una vez. Además del mantenimiento de la ruta 3 entre el límite Chubut y Caleta Olivia, y las rutas nacionales 281, 288, 293 y 40. Así que el gobierno se mostró conforme y expectante por esto, que todos esperan que sea como el inicio de la reactivación de la obra pública con apoyo del gobierno nacional, ¿no? Así que ayer el gobierno confirmó entonces esta buena nueva, y también aclararon que el gobierno provincial va a asumir el costo y ejecución de la ampliación de la red de agua del barrio El Calafate, en zonas quintas y en la localidad de Las Heras. Así que hay diferentes obras que se van reactivando a nivel provincial, algunas con fondos propios, otras con apoyo de Nación, y esa es una buena noticia, aunque veremos las fechas, ¿no? Porque estamos en época de parate en la obra. Poca obra ahora en esta época. Es como cuando empieza el receso invernal también para la construcción, salvo lo que es bajo techo. Sí. Se aprovecha generalmente esta época del año para avanzar con las obras que ya están avanzadas, como para hacer un trabajo bajo techo, pero en exteriores, afuera, imposible. Así que después quedará por saber las fechas, ¿no? Porque en materia de obra pública estamos todos un poco espantados, ¿no? Sabemos que se dice una cosa, después se tarda mucho más de lo que se dice, los plazos de ejecución de obra no se cumplen. Esperemos que, sobre todo en lo que tiene que ver con la autovía Radatil y Caleta Olivia, de una vez por todas se termine esa obra que viene desde la corrupción kirchnerista con diferentes amagues y ya ha sido licitada no sé cuántas veces. Esperemos que esta sea la última. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Yo necesito pedirte un chequeo VAR, Brian, porque yo no sé si esta, la de Vidal, tiene que ver con el ámbito regional. Sí. Cuando lo determine Beligoy, me avisás y No hay VAR, el VAR está suspendido. El VAR, porque acá decís VAR y enseguida se entusiasma, ya quieren ir al VAR, sí. Así que mejor lo dejamos ahí nomás, querido Brian. Vamos con las regionales para contarte justamente que el interior provincial continúa con una situación similar, a la cual se suma, particularmente en Caleta Olivia, la interrupción en el suministro de agua. Tiene que ver en realidad, más allá de las responsabilidades y de las determinaciones de servicios públicos, con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, reducida o acotada a sus siglas SCPL, que es una empresa de Chubut, que es justamente la que provee el servicio de agua desde Lago Munster y hasta Caleta Olivia, justamente al norte de la provincia, pero por una interrupción en el servicio de energía de la línea de media tensión que opera Transpa, se afectó justamente el suministro de agua, así que hoy Caleta arrancó seca. En el ámbito de lo regional continuamos, porque en
el río Turbio, el paso Dorotea cierra momentáneamente por falta de agua. También desde la noche de ayer y hasta que esto se resuelva, está cerrado justamente uno de los pasos vecinales de la cuenca carbonífera con Puerto Natales, el conocido como Mina 1 también. Desde ayer a las 9 de la noche fue cerrado y hasta que no se resuelva justamente la provisión de agua, no estará trabajando allí personal de la Dirección Nacional de Migraciones. Por lo cual, obviamente, están instando a los vecinos que tengan que transitar hacia Chile o hacia Argentina, hacerlo por el paso internacional Río Don Guillermo, que está abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Y por último, también un viral que es parte de Nuevo Día, tiene que ver con la nieve y Comodoro Rivadavia, donde un auto transitaba justamente una de las calles en pendiente y chocó dos autos en menos de 30 metros. Y obviamente por lo cual comenzaron las recomendaciones para los conductores. De hecho, hoy, por ejemplo, en Comodoro, las líneas de colectivo cambiaron sus sentidos en muchos casos para no transitar justamente las calles que se encuentran más complicadas, pero indudablemente la climatología que por estas horas se ha complejizado en toda la Patagonia Sur, tiene también repercusiones allí en Comodoro, donde obviamente sabemos que las calles que bajan desde el Cerro Chenque se presentan con particulares dificultades, y si no tenés una camioneta 4x4 o algún vehículo especializado para transitar este tipo de fenómenos, vas a tener complicaciones, y es lo que se presenta en Comodoro. Claro. No nieva nunca, dijo mi tía Inés, bien en Comodoro. No, Bien, en Comodoro no nieva nunca. Dijo. Ahí tenés, tía Inés, no salgas ni al almacén, por favor. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Ayer lo que todo el mundo esperaba no es Gran Hermano, ni era que la justicia haga lo que debía hacer hace bastante tiempo, por más fueros, por más poder político que tenía, ¿no? La condena. Es un fallo aleccionador, afirmó la vocera de la sobrina de Alperovich, que ayer Milagro Mariona dijo que la víctima quedó conforme con la sentencia de la justicia contra el ex gobernador tucumano. Es un día muy movilizante, señaló el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich. Fue condenado el martes a la noche a 16 años de prisión tras haber sido acusado de perpetrar 8 hechos de abuso sexual contra su sobrina y ex asesora entre el año 2017 y 2018. Estos hechos ocurridos en Buenos Aires como en la provincia de Tucumán. Según la denuncia, los primeros hechos por los que fue incriminado ocurrieron en Buenos Aires a fines de 2017, poco después que la víctima empezó a trabajar como asesora del ex gobernador de Tucumán, quien por aquel entonces ya era senador y viajaba asiduamente con su sobrina a territorio bonaerense. Hasta el momento, el ex gobernador se había mantenido en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y contaba únicamente con una prohibición de salida del país. En tal sentido, Milagro Mariona habló con el medio Cadena 3, dijo: es un día muy movilizante, son 5 meses de muchísimo trabajo, estamos satisfechos de que por fin accedió a la justicia
se accedió a la justicia en un fallo que es muy aleccionador para aquellos sectores que creen que tienen impunidad. Alperovich, 16 años condenado por abuso, 16 años a la sombra, ¿lo cumplirá o dará parte de enfermo? Bueno, y sexta jornada de búsqueda en Corrientes y mucho hermetismo, muchas pruebas que se han descartado. Hoy continúa el operativo de rastrillaje y crece el misterio. Los 3 sospechosos seguirán detenidos por tiempo indeterminado, ya que se negaron a declarar por la desaparición, los parientes, ¿no?, de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años, que fue a buscar naranja y nunca regresó. Pese al impresionante operativo que se ha montado, el jefe de la policía de Corrientes, Arnaldo Molina, en comunicación con los medios, destacó que hasta ahora no hay nada concreto. Si bien hace cosa de una hora se dio por se desvinculó cuando el hallazgo de una media que se presumía una media con sangre que podría llegar a ser de pequeño Loan, no es así, así que continúan el rastrillaje para dar con este pequeñito en la provincia de Corrientes. En tanto, los 3 sospechosos, el fiscal de garantías Lucio López Lecub aceptó el pedido del fiscal Juan Carlos Castillo, que tanto el tío de Loan como la pareja de amigos de él van a seguir detenidos por tiempo indeterminados, ya que se negaron a declarar, y esto hace un poco más por así complicado el caso, y tiene un ribete de misterio de qué realmente ha pasado con este niñito en la provincia de Corrientes. Los indicadores del país dicen que la industria se derrumbó un 14,2% en abril y ya se han perdido 15.000 puestos de trabajo, producto de la recesión que profundizan las políticas de Javier Milei. En el primer cuatrimestre del año la industria acumuló una caída del 12,4%. El último informe brindado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la UIA, advierte que en abril la industria registró una caída interanual del 14,2%, a pesar de haber experimentado un repunte mensual de un 4,5% después del bajo desempeño del mes de marzo. El impacto de la recesión que ya se siente en la industria con fuerza, y en el empleo también ya se perdieron más de 15.357 puestos de trabajo desde agosto del año pasado. En rigor, el sector industrial enfrenta dificultades por la baja demanda, así como por el aumento de costos. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Gol de Albania en el marco de la Eurocopa, que ya se disputa en Alemania. Está jugando por su segunda presentación. Croacia contra Albania. Acaba. Los dos vienen y los dos vienen de perdedor. Croacia viene de ser goleado por España y Albania de perder 2-1 con Italia cuando iba ganando, ¿no? Exactamente. Así que los dos buscando repuntar. Obviamente me parece que el favorito de este partido es Croacia, pero bueno, empezó perdiendo, así que deberá... igual recién empieza el partido, en 10 minutos de la primera etapa, así que vamos a ver cómo se desarrolla. Nosotros, si nos ve disperso es porque estamos mirando el partido, te pedimos disculpas, pero bueno, es fútbol. Le mandamos un saludo a Sandro, nuestro productor, que ya está activo también mediante las redes sociales y nos va mandando los mensajitos y la disposición de la jornada, exactamente.
Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en conflictos. También, ¿qué más sucede? O le voy a desarrollar por qué se instituyó esta fecha, establecido por la ONU, justamente con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de ponerle fin a esta problemática, honrar a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual en todo el mundo y rendir homenaje a aquellos que han dedicado su vida con valentía a la lucha por erradicar estos delitos. Y justamente se remarca que esta consigna, si se quiere, se dio en un contexto donde el mundo vivía un mayor número de conflictos tras la Segunda Guerra Mundial y 117 millones de personas se encuentran en contexto de vulnerabilidad por vivir en zona de guerra. 117 millones de personas. Y en Argentina somos 50. No tenemos guerra, pero igual vivimos en situación de conflicto permanente. En 1963 se fundaba, en 1613, corrijo, se fundaba la Universidad Nacional de Córdoba, por ello la adopta justamente a aquellas tierras. Nacía el científico francés Blaise Pascal en 1623. En 1764, José Gervasio Artigas, en Montevideo, Uruguay, iniciaba justamente la revuelta rioplatense federal y luego sería también padre de la independencia uruguaya. ¿Sabe quién intervino ahí? ¿Quién? Giuseppe Garibaldi, igual. Mira, el del Paso Garibaldi es. Claro, un militar italiano. Que fue, digamos, cómplice en la liberación de Uruguay, sí, en la independencia. También participó en un par de batallas. Mira vos, Garibaldi. no lo tengo a Giuseppe, después voy a indagar. En 1846, en Nueva Jersey, Estados Unidos, se jugaba el primer partido de béisbol, deporte favorito obviamente de Héctor Mancilla. Me encanta. Jugaban los New York Nine, que derrotaban a los Knickerbockers. 23-1 le ganaron. Soy de las medias rojas. Ah, sí, los Red Sox de Boston, ¿no? Sí. De Boston en ese caso. Sí. Yo no caso una de béisbol, le voy a decir la verdad. Deporte muy popular en Centroamérica. Sí. De hecho, los mejores beisbolistas de Estados Unidos son por lo general centroamericanos. Puertorriqueños. Tal cual. Guatemaltecos. Sí, cubanos. Exacto. Incluso hasta Venezolanos también. Dominicanos. Sí. A los 73 años fallecía en Francia el jurista y escritor Juan Bautista Alberdi, el mentor de los liberales actuales o de los libertarios, considerado el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Nacía Moe de los Tres Chiflados, que se llamaba Moses Horvitz, su nombre original, un día como hoy en 1897. También nacía Chico Buarque, un día como hoy en 1944, brasilero, nacido en Río de Janeiro y uno de los cantores populares más significativos de la música brasilera. También en 1945, 355 obreros fallecían en El Teniente, Chile, en un incendio que se dio justamente en un yacimiento metalífero. ¿Esa sabe dónde es? ¿En dónde? En la zona donde está cerca de... Ay, no me va a salir la ciudad. ¿Dónde es originario el club de fútbol Huachipato? Ah, mirá, ¿qué? ¿Antofagasta? No. No, es en la zona sur-centro de Chile. Es una mina de carbón y de acero. Mirá, bueno, se producía justamente en El Teniente un incendio que... Rancagua. Rancagua, donde fue sede mundialista, ¿no? El mayor incendio en un yacimiento metálico en la historia de la humanidad. No tenía ese. También en 1964 se aprobaba la unión civil entre los afrodescendientes y esto era un hito histórico en la lucha racial. Justamente en el Senado de Estados Unidos tenía lugar esta fecha. Nacía Soledad Villamil, un día como hoy en La Plata, actriz y cantante, protagonista, por ejemplo, del Secreto de sus ojos. También Mónica Ayos, actriz y modelo argentina. Se estrenaba Garfield, en ese caso como una tira cómica, el gato que le gustaba la lasaña, recordarán ustedes. También en 1991, Pablo Escobar se entregaba a las autoridades colombianas en el marco de su búsqueda. Luego se recluiría en sus propias condiciones en su hacienda.
En 2012, Julian Assange, fundador de Wikileaks, pedía asilo político en la embajada de Ecuador en Londres por temor a una extradición a Estados Unidos, donde claramente no le iba a pasar para nada bien. Y esas son algunas de las efemérides de esta jornada, no habiendo más fechas significativas. Y siendo las 10:17 ya, te propongo que vayamos a la primera pausa de la jornada con la propuesta que nos trae Brian, que es Los Pericos. Hoy se levantó así, complicado y aturdido. Wow. Yeah. Wow. Hey, 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 hey. Y desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo si sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Que se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, era con lo que contaba. Y ya desperté cuando anoche me decías que todo siga en pie. No fueron más mentiras. Caigo fulminado al darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina, y desperté, la claridad pasaba, mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Un día de suerte, cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras. Complicado y aturdido, así me levanté, no era con lo que contaba. Un día de suerte. Solo fueron más mentiras, más. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad.
Radio Nuevo Día, FM 100.9. Continuamos en esta propuesta matutina llamada Arriba el Día, que hasta el mediodía te acompaña en el 100.9. Vos sabés que estuve mirando redes sociales y demás, y concluí que te quedaría muy bien el nuevo look de Tinelli a vos, Héctor Mancilla. ¿Lo viste? Es tipo grande. ¿Lo vieron? Para el que no vio a Marcelo Tinelli, ahora Pelo tiene la rosado. cabeza de chicle, sí, exactamente. Tiene el Bubblegum. pelo rosado. Tutti frutti, podríamos. No merecen ni respuesta. Claro, sí, en eso coincido con... Entrevistó a Messi. Entrevistó a Messi, le mostró su tatuaje, estuvo ahí compartiendo el muchacho. ¿Sabe cómo se llama el programa de Tinelli de entrevistas? ¿No? La era de la boludez. ¿En serio? No. Pero arrancó Copesi. No, Quien tranqui. quisiera. Está en América ahora, yo no sabía ni siquiera que iba a volver a la televisión. Sí. Me agarró de improviso. Pagó todo lo que tenía que Marcelo. pagar, todas las deudas, porque le debe a Marcelo cada Hugo. santo una vela. Y con lo que no le fue bien claramente es con el deporte. No. No solo voy a referenciar a San Lorenzo Ya la vi. en el fútbol y en el básquet. Él se tuvo que ir de mala manera, a pesar de haber salido campeón de América con San Lorenzo, etcétera. Ya había tenido experiencias malas igual, ¿eh? Y tuvo una muy mala experiencia anteriormente con la Liga Nacional de Vóley. Sí, Él con fue, tuvo Bolívar. su equipo de Bolívar, pero después manejó con IDS Sports, que era Sí. su productora, Ideas del Sur Deportes, quiso manejar toda la Liga de Vóley y terminó casi haciéndola desaparecer. Sí. Bueno, El más Badajoz, allá de ¿se eso, acuerdan? el Badajoz, sí, bueno, eso era en otra época igual, donde el argentino iba afuera del país y compraba lo que quería. No, Sí, de ¿se hecho, un club. acuerdan el sponsoreo de a Norberto Fontana en la categoría Indy? Ah, mira, no sabía. Sí, cuando Fontanita corrió una serie de 6-7 carreras en la Indy, con Norberto de la Pena, un hombre que falleció, un argentino, que armó un equipo. Se cayó el sponsoreo de Fontanita a mitad de temporada. Mirá, lo dejó de ver, pero no sabía. Bueno, más allá de eso, ratifico que te quedaría muy bien ese look. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que te la tenés que jugar una vez. Una vez en tu vida, jugátela. Así medio rojo como una vez vino Brian. Así. Rosado, no, esto es rosado a lo furia. Puede ser que me quede algo para teñir. Sí. Cuando nos ponemos fachas. Está más cerca de Furios que de Furia. Claro, sí. Del pelado Iván Furio. Sí. Le mandamos un saludo a Cacho Álvarez, che, y a la gente que nos avisa que le está pestañeando la luz. Ustedes, yo no sé si se dieron cuenta que llegamos, Radio Nuevo Día, a la mañana Sí. no tenía luz. La activamos todo, empezaron los chicos de la otra gestión a saludar a la gente, ¡pum! Corte y volvió enseguida. Sí, a mí me hizo un pequeño cortecito a eso de las 7 y tanto. Como que se iba a cortar y se volvió a prender. Ojo con eso, que quema electrodoméstico
Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, especial cuidado. Por favor, dejen de jugar con el interruptor. Nene, saca los la mano de ahí. muchachos de Claro. servicios públicos. En definitiva, vamos a escuchar dos audios en la propuesta de la mañana de hoy que tienen que ver fundamentalmente con el presidente de la Nación, con Javier Milei, que habló. En principio vamos a repasar el audio que habla de la inflación. Brian, el primero, que justamente dice que por culpa del Congreso no sigue bajando la inflación, pero que eventualmente la de junio será parecida o igual a la de mayo. Ahora subió de vuelta el riesgo país. Subió después de las dudas con la ley de bases. Sí, bueno, digamos, lo que hizo la política no es gratis. Estábamos camino a romper los 1000 puntos básicos de Ahora riesgo estamos país. en 1300, 1400. Bueno, depende del día. La política se metió en el medio y hizo saltar el riesgo país hasta 1600. Pero ¿por qué ya se aprobó la ley de bases en el Senado? ¿Por qué no baja? Porque la política todavía hay un intento flagrante de desestabilización por parte de actores políticos por romper el equilibrio fiscal. En ese sentido, nosotros sabemos que eso tiene varias consecuencias negativas. La primera es que mantiene alta la tasa de interés y consecuentemente hace que la salida sea más lenta. Es decir, todo ese jueguito que hacen los políticos para felicitarse entre ellos, lo paga la gente. No solo eso, sino, nunca la paga la política. Este es el primer gobierno que se la hace pagar a la política. No solo eso, sino que además esa suba de la tasa de interés te hace que te caiga la demanda de dinero y por eso, digamos, te saltó el tipo de cambio y por eso, tenés que la inflación, digamos, va a hacer una pequeña pausa en su descenso y después va a volver a descender. Sí, en junio va a subir un cachitito. Puede ser que quede estable. Que quede estable, que queden 4, 4, 4. Que tengamos que pagar los efectos de todas las cosas que hicieron, digamos, los políticos en las cámaras. Ahora subió de vuelta. Ese era Javier Milei, bueno, culpabilizando en principio o responsabilizando o argumentando, como quieran llamar, el eventual freno al descenso de la inflación, justamente responsabilizando a la política. Obviamente esto tiene que ver con la demora y la poca dinámica según la perspectiva del gobierno nacional, que tuvo la discusión de la ley bases en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como luego también en el Senado, con un siempre incisivo Johnny Viale que no ha dejado lugar. Sí, Johnny Goldfaber es incisivo para preguntar. Es demasiado obvio por momentos que hay sintonía ahí, es raro, ya que los únicos que lo entrevisten sean o un periodista internacional de no sé dónde o Majul, el pelado y Johnny Viale. Después, bueno, con la nata y todo eso, con Longobardi y con todo eso, va lo más incisivo igual. bastante mala onda ahí por el momento. Claro, va a los más incisivos. Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. Le corto la mano, dijo Milei en defensa del ministro de Economía de la Nación. ¿El gabinete como Sturzenegger va a entrar al gabinete? Sí, la idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estamos, primero que yo estuve afuera. Sí. Segundo es que estamos definiendo las funciones, porque lo que hay que comprender es que cambió la naturaleza de la jefatura de gabinete. Sí. Digamos, antes el jefe de gabinete era una suerte de superministro que tenía un montón de cosas. Sí. Y Guillermo es más un ministro coordinador. Entonces, porque eso nos permite agilizar mucho más el funcionamiento del Estado, que las cosas salgan mucho más rápido. ¿Sturzenegger qué va a hacer? Sturzenegger va a estar ocupado en todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía. O sea, va a ser secretario. No, él va a ser ministro. Va a ser ministro. Del cargo de ministro. Sí, claro. Okay, digo, o sea, Federico es uno de los es uno de los economistas más brillantes del planeta. ¿Y Caputo? Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Se pueden convivir tranquilamente. Sí, claro. De hecho, leo notas, dice Sturzenegger está peleado con Caputo. Mirá, a ver, que digan lo que quieran. ¿Sabe? Acá hay un jefe. Sí, Karina. No, mentira. Sí, bueno, sí, tío. Sí. Pues, digo, y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie
va a violentar los logros de Toto. O sea, nadie. Es decir, usaría un término un poquito más vulgar y grosero, pero Usalo. digo, ¿Cuál es? nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Wow. ¿Está claro? Te pusiste. Te pusiste, Javi, calmate, Javi. Te zarpaste, Javi, diría el Diego. Digamos, qué sé yo, uno puede compartir o no, pero la manera en que Bielin lo entrevista son cosas que no quedan bien para un periodista, digamos. Pero no le conviene a ninguno de los dos. Tenerse tanta confianza en mostrar que como mínimo se llevan pero muy bien, como mínimo, digamos, ser tan complaciente, tutearlo al extremo, pero tirarle todos los centros, digamos, hacerle un chiste y después repetirte al medio segundo que hiciste el chiste, Claro. no, tira, no te enojes. No, esas cosas no quedan muy bien y es como dice Julián, es bastante alevoso el tema de Milei, viendo que siempre lo entrevistan los mismos 3 o 4 periodistas. Y aparte a los que lo critican un poco lo tratan sobrados enseguida, etcétera. ¿Qué? Pero lo que Me no- va a decir que Johnny Viale lo hace de onda. Claro, ese es el tema, ¿no? No está bueno. Guiño, guiño. Tal cual. Pero bueno, menos mal que lo tenemos a Johnny Viale en el periodismo argentino para que pueda preguntar, por lo menos, sé que Paladín el presidente tenga un interlocutor válido. Paladín de la libertad de prensa. Exactamente, Rey. Vamos a ir a la segunda pausa de la mañana, son las 10:34 de la mañana. Vamos a estar hablando de salud y particularmente de un vecino de nuestra ciudad que tiene a su hijo. Es el representante de un grupo de 50 papás. Epa. No es para menos, grupo TEA, de personas que tienen hijos con autismo y que va a exponer su caso, como entiendo yo, como ejemplo de un montón de otros casos que les están pasando a diferentes padres de nuestra provincia que tienen hijos con autismo. Y con la obra social particularmente, ¿no? Que no les reintegran, no les pagan. Así vamos a escuchar un poco la problemática que tienen todos los papás que tienen hijos con autismo en Santa Cruz en cuestiones de salud o cobertura de salud. Perfecto, así que quédense pendientes, sé que vamos a estar tocando un tema sensible y para nada menor para muchos. Ese tema que me está diciendo lo puso ayer, amigo. Sí. A ver si se ponen El de acuerdo. primero de ayer que escuchamos fue ese, de Manu Chao. A ver si se ponen de acuerdo en la musicalización. No, A ver si lo acá arreglamos. la responsabilidad y la culpa es Puerta para toda. adentro me señala a mí en el club. Claro, sí. No, ahora enseguida voy para allá y se No me queme pudre de todo. correa. Y mandale otro de Manu Chao. Saludos para mi hermano Gaby que estaba yendo al laburo y nos mandaba un saludo a todos. Un saludo. Pero como Brian es un tipo de estas generaciones y tiene una velocidad no solo mental sino en los dedos, ya tiene su tema elegido. Syndicats y Tiago PZK hacen Entre Nosotros. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta llamada Arriba el Día. Hace un tiempo no hablamos con dos, pienso con otros dos en el gato. Pero como es rara, yo no te provoco nada. Siento más grande en la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas. No puedo fingir lo que no soy. Sueño que algún día pero exige todo amor, lo que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. No quiero lastimarme, chocar dos veces del mismo paredón. No quiero de ese veneno, venenoso y el perdedor de los dos.
Baby, dímelo. ¿Qué fue que pasó? De nosotros dos, algo se rompió. No me hables de amor, si mi corazón jamás importó. ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió. No me hables de amor, si mi corazón jamás importó. Que me iba a enseñarte, lo volví a hacer. Siempre que me pongo a pensarte, se larga a llover. Me canso de escribir tu nombre en la hoja de un papel. No queremos, pero no hacemos mal. Quiero molestar, no se da cuenta que me quiere cuando la llamo y no contesta. Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuesta. Solamente está curada, no me miras en la cara, no. Me miras en la pared, ya tengo una deuda contigo y eso lo sé. Que está cansada de verme perdido, no tiene sentido y está otra vez. No me repitas algo que ya sé, incontable la veces que pasé. Lo que solamente lloré. Oh, 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 ¿qué fue que pasó? Oh, oh, entre nosotros dos. Oh, oh, algo se rompió. Oh, oh, y no me si mi corazón jamás importó. ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, jamás se rompió. No me hables de amor, si mi corazón jamás se importó. ¿Qué pasó? Entre nosotros dos, por favor, no hables de amor. Desde el obelisco hasta el fin del mundo, el rock argentino es un himno. Pedí el rock que quieras. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Continuamos en Arriba del Día, son las 10 de la mañana, 41 minutos. Nos manda un mensaje Ricardo, si no me equivoco, que nos cuenta, Daniel, perdón, que nos cuenta, mirá, lo reproduzco para que lo escuchen. De primera Acá persona. en la 20 de julio ya me pegó 2 pestañazos que encima no tengo las boletas de los electrodomésticos. No sé a quién le voy a reclamar si me queman las cosas.
Igual te cuento algo, Daniel, si tenés la boleta igual tampoco te lo van a reintegrar, lamentablemente, pero sí están reportándose muchos altos y bajos de detención, significativos. Nos Y cuenta hasta- Cacho Álvarez que sí. también allá en el barrio municipal Hoy lo mismo. sucedió ya como 3-4 veces. Sí, vos sabés que días atrás, el fin de semana pasado, lo mismo aconteció, que casi que se corta y vuelve, el sábado antepasado. Sí, así que attention ahí y manos a la obra, por favor, cuídennos. Si no, de última llamen a Jimán. Claro, ya tengo el poder, Claro. o a Raiden de Claro. Mortal Kombat. O a Pikachu. También, ¿por qué no? Vamos a hablar con Alejandro Alegre, vecino de la ciudad, para poner en situación lo que le acontece tanto a él como a su familia y particularmente a su hijo. Él es padre de un niño con trastorno del espectro autista y obviamente las terapias que desarrollan se engloban y están, digamos, contempladas dentro de lo que es la obra social, por lo cual en muchos casos les toca poner el valor de la consulta y luego reciben un reintegro, pero están teniendo problemas con estas situaciones y es por ello que dialogamos con él, que ya lo citamos telefónicamente para poder conocer de primera voz cuál es el problema que no solo padece él, sino, como nos decía Fernando antes de ir a la pausa, hay muchas otras familias que también están detrás de este reclamo para que se atienda su situación y pueda normalizarse, en tal caso, el servicio justamente y la cadena de pagos. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Me corregirás si no es así, pero antes te saludamos, Héctor, Fernando y Julián desde aquí, desde Radio Nuevo Día, agradeciéndote la posibilidad de charlar respecto de esta situación que seguramente los tenga atareados y algo un poco estresados, imagino también. Sí, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para la audiencia. Sí, en línea, o sea, una de las problemáticas vendría a ser esa la que acaba de comentar, el tema de la obra social. O sea, no de la obra social, sino uno tiene que recurrir por este diagnóstico que tienen nuestros hijos a diferentes terapias y bueno, el costo de las terapias es elevado y por la cantidad de terapias que realiza un nene con este diagnóstico, bueno, se recurre a la obra social, ¿no? Pues, que correspondería. Sí. Pero... No, contanos. Sí, contanos. Adelante. Pero más allá de eso, nosotros, o sea, todo se inició por un reclamo. Yo pertenezco a la obra social de la Caja. Mi nene tiene 8 años, hace 6 años que hace terapias, que tiene primero inició con un diagnóstico de retraso madurativo y hace 2 años ya tiene el diagnóstico de autismo. Año a año es una complicación. Bueno, comento así rápido el tema de la iniciación. Se inicia un expediente, se piden los reintegros de las diferentes terapias que se hacen, se efectúan y año a año siempre es complicado el inicio. Pero este año, bueno, se agravó. Por eso se inició un reclamo, digamos, general, con varios padres nos pudimos contactar y bueno, todos padecimos los mismos problemas. Y mantuvimos una reunión con el personal de la obra social, no solamente por el reclamo ese, sino bueno, para ver si nosotros también podíamos promover algún tipo de solución respecto de todo esto y bueno, y cómo en el sentido de que por ahí se mezclan las cosas que son de salud, que para nosotros es muy importante el tema de las terapias, porque bueno, todos sabemos que la evolución de un nene, o sea, cuando las terapias se inician a temprana edad, la evolución es mejor. O sea, sabemos que la manera de absorber los conocimientos y la manera del efecto que hacen las terapias a temprana edad, se ven las mejorías a futuro, ¿no? Entonces, por eso la preocupación de nosotros, el tema de cubrir esas terapias y demás, ¿no? Algo que nos cuentan, o hemos recibido varios reclamos en este último tiempo, tiene que ver con
esto que vos decís, las terapias son muy costosas y la obra social paga con mucho retraso o devuelve el dinero o la cobertura es con mucho retraso. ¿Esto es algo que le pasa también a la mayoría? Claro, sí, por supuesto es así, o sea... digamos, ustedes en algunos casos tienen que pagar de su bolsillo y después el dinero, la obra social, tengo casos que son 4 o 5 meses de acumular, de pagar y que la obra social no se retrase en la devolución del dinero. Claro, es así, o sea, no te podría precisar si son tantos los meses, hay un retraso, hemos tenido retraso de 2 meses en forma personal, particular, y es lo que nosotros planteamos y yo planteaba en el tema del tema de los reintegros, porque es como que se mezcla una cuestión administrativa con la cuestión de salud y a su vez una cuestión económica que termina influyendo entre nosotros. Claro, sí. Una familia, nosotros lo que por ahí pretendíamos era que se modifique la manera de llevarlo administrativamente el tema de los reintegros, para que sea más ágil, más rápido, y para que si uno presenta un error en algún papel o algo, tenga la posibilidad de corregirlo. ¿Y tuvieron Entonces, respuesta a esto, o no? Mantuvimos una reunión, sí, tuvieron la predisposición para modificar esas cosas y para ver que se agilice un poco ese tema. Quedaron en 3 meses ahora, porque creo que la reunión fue hace como un mes atrás. 3 meses mantener una nueva reunión y ver cómo van las cosas. Por lo general siempre el retraso siempre se hace al inicio del expediente, como al iniciarse el año se tiene que iniciar un expediente, entonces ahí las terapias se adjuntan y bueno, y ahí se auditan y todo eso, es un proceso que a veces tarda un montón. Bueno, en base a eso era que nosotros queríamos que de alguna manera se articulen o tengan otro tipo de mecanismo de control. Entendemos que ellos como obra social igual tienen que llevar un control, pero bueno, ese control tendría que ser de una manera más ágil, porque o sea, termina incidiendo en nuestra vida, porque nosotros, digamos que ahí va otra parte que yo quería hablar y por la que estamos ahora en un grupo de padres y queremos promover el tema de que haya otro tipo de... que el Estado a ver, ¿cómo lo digo? Digamos que a nivel estatal tendría que haber un control, digamos, tendría que haber otra, yo le digo proyección, ¿no? Nosotros no sabemos cuántos niños año a año les piden el certificado de discapacidad. Yo, por ejemplo, mi preocupación, más allá de la obra social, que sí es muy importante, el tema que hoy en día cuesta un montón encontrar un maestro integrador. Sí, es verdad. Y mi nene, sin un maestro integrador, es imposible que vaya a la escuela. Claro, se le complica mucho. Digamos que hay diferentes falencias, problemas que se nos presentan a nosotros diariamente al tener un nene con autismo. Sí. Una de las falencias, o sea, una de las problemáticas que tenemos y año a año la hemos tenido es conseguir un maestro integrador. Sí. O sea, hoy en día, si la persona que es maestro integrador de mi nene, le sucediera algo, poco madera, hoy en día yo no tendría un reemplazo. Las escuelas no están preparadas, a veces falta un poco de capacitación para el tema del tratamiento de los niños con autismo. También nosotros queremos llegar a eso, o sea, queremos promover diferentes problemáticas, o sea, soluciones a las problemáticas con las que nos encontramos diariamente los padres que tenemos los nenes, los niños con autismo, ¿no? Claro. Niños o adolescentes también. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Alegre, vecino de la ciudad. ¿Cuántas familias se nuclean, digamos, o se reúnen para hablar justamente sobre esto? Entiendo que no sos solo vos y tu caso, sino que hay muchas otras personas. Y si particularmente es con la caja o si también sabes si hay con otro tipo de obras sociales también inconvenientes. Mira, entiendo que la mayoría pertenecemos a la obra social de la caja.
donde por eso al principio, no sé si lo había comentado, que bueno, se inició todo nosotros nos agrupamos, digamos, respecto o con la problemática de la obra social de la caja, que era que bueno, se había atrasado mucho el inicio de los expedientes, tuvieron cierta burocracia, cambio de normativa o de requisitos para el inicio del expediente. Entonces eso dilató mucho los tiempos. Ya desde, como lo había dicho yo antes, son 6 años que yo vengo haciendo la presentación de toda la documentación, y este año fue demasiado como se dilató. Y bueno, y eso conlleva muchos tipos de problemas. O sea, el tema de los pagos y todo eso no es que nosotros que queramos vivir de un reintegro de una obra social. Entonces ahí es donde entra mucho problema, y uno tiene que ir constantemente a la obra social a ver si hay una respuesta, una solución, un pago, cuándo va a salir el pago, y bueno. Pero más que nada, o sea, más allá de la obra social, queremos promover un cambio de una visibilización del tema de nuestros nenes, ¿no? Sí, es general, porque el tema de la educación es súper importante igual, y sabemos que también hay muchos casos de esto que nos contás de las integradoras o integradores. Sí. Respecto de eso... Me dicen que me escribe una madre que es... que uno de sus hijos padece de autismo, y que ella no tiene obra social. Imagínate en ese caso que tienen que afrontar todas las terapias. Claro. Respecto de lo educativo, quería preguntarte, ¿pudieron o tienen la posibilidad o tienen pensado hablar con gente del Consejo Provincial de Educación? Por ejemplo, en breve asume una nueva presidenta, porque también de ahí depende, y hemos hablado con ellos y nos dijeron en algún momento, les planteamos este problema al Consejo Provincial de Educación, nos dijeron que estaban trabajando en eso. ¿Se pudieron reunir o tienen pensado pedir una audiencia con ellos o con el Rajido o con gente que esté a cargo de esto dentro del Consejo Provincial de Educación para ver qué hay proyectado para esta problemática? Nosotros mantuvimos una reunión con la vocal de los padres, con Nair Castillo. Bueno, ella iba, bueno, también estamos esperando este cambio porque ella nos había dicho que iba a cambiar la presidenta del Consejo de Educación. O sea que teníamos que esperar esta semana para que se haga ese cambio, para que no sé si asumió o no, la verdad. Todavía no, pero bueno, la idea está entonces. Nosotros la contactamos por eso. Está bien. También está, o sea, más allá de la obra social, más allá de que falta maestro integrador, nosotros queremos que se articule. Está la ley, una mamá, ayer estuve hablando con ella y me estaba poniendo en conocimiento, informando el tema de la ley 27.043, que es la ley nacional sobre trastorno del espectro autista. Nosotros tenemos la adhesión, que es la ley provincial 3.593. Eso no está reglamentado, pero básicamente está diciendo de todas las cuestiones que hay que tener en cuenta para tratar, diagnosticar y dar tratamiento a los nenes, o sea, a los niños, adolescentes y adultos con el diagnóstico de autismo. Sería muy importante que, o sea, más allá de la visibilización, tendríamos que saber nosotros cuántos niños somos hoy adolescentes o hay adolescentes con el trastorno del espectro autista, porque eso nos daría en realidad los números exactos de la demanda. O sea, yo te digo, el tema de maestro integrador es algo que de hace años nosotros lo venimos sufriendo. Cuesta un montón año a año. Si por X motivo nuestra maestra integradora no puede acompañar a nuestros nenes, al año que viene tenemos que andar buscando. Sí. Años anteriores era por la falta de cargos, no había cargos en la escuela especial. Ahora sucede que no es falta de cargos, ahora es falta de recursos humanos. Claro. Sí. No hay directamente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis, hay que ver la información que se puede recabar respecto de los nuevos diagnósticos que hay con autismo, y bueno, y en base a eso ver de qué manera se puede solucionar, porque, o sea, también faltan terapeutas, fonodiólogos, psiquiatra infantil no hay, falta de todo, sí. Terapia ocupacional, terapeuta ocupacional tampoco hay, entonces psicopedagogo. Entonces, en todas las áreas, digamos, que son importantísimas para un nene con un diagnóstico de autismo, un retraso madurativo, que parece después terminan en
diagnóstico definitivo, es muy importante que todas esas terapias, el Estado se esté ocupando de que esos profesionales existan acá, tanto en Río Gallegos como en toda la provincia. Claro. O sea, yo soy de Santa Cruz, soy de Río Gallegos. A mí así Hay un trabajo el legislativo igual que está pendiente claramente por esto que nos dice la ley. Quizás algún diputado de todos los que tenemos los esté escuchando y te pueda contactar para trabajar en ese tema, porque eso es otra parte importante que está ahí pendiente. Claro, sí, yo lo desconocía. Ayer una mamá del grupo todavía no está reglamentado. Claro. Entonces, sería muy importante por parte de nuestra la solución por el recurso humano no lo vamos a tener ahora, pero sabiendo los números, sabiendo la demanda que hay año a año, cómo aumenta esto, yo considero y veo que es muy importante que las autoridades vean esta situación y proyecten a futuro de qué manera se puede solucionar. Ah, sí, sí, sí. Porque no se trata, o sea, el recurso humano no se consigue de un día para el otro. Y nosotros, y yo de mi parte, a mí me preocupa muchísimo el tema de la escolarización de mi nene, porque mi nene, más allá que tiene el diagnóstico de autismo, le encanta ir a la escuela, es un ambiente donde él sociabiliza igual. La pandemia, lamentablemente, a nosotros nos perjudicó porque él iba perfecto a la escuela, hacía pileta, las actividades, bueno, también vamos a apuntar a eso, o sea, en el tema de la escuela, la inclusión, el uso de pictogramas en todos los establecimientos educativos, en los lugares públicos. El tema de, no sé si vieron la noticia esa del arquero de Independiente. Sí, de Rodrigo Rey, sí. Sí, bueno, vieron, nosotros queremos también que haya en los establecimientos educativos una sala que sea de regulación para los nenes con este diagnóstico, que es muy importante porque por ahí ellos se desregulan, están nerviosos, incómodos en el aula y necesitan salir y dar una vuelta por ahí, digamos, dentro del establecimiento. Y por ahí capaz que si ellos tienen una sala de regulación es más cómodo para ellos y pueden volver más rápidamente o más tranquilos a la hora de clase. Alejandro, te agradecemos la posibilidad de charlar contigo y obviamente los micrófonos de la radio están abiertos para poder seguir hablando de este tema porque evidentemente es algo que preocupa a muchos vecinos, vecinas que justamente tienen que lidiar con las distintas vicisitudes que se presentan más allá de los pagos y el reintegro. Tiene un montón de aristas más, evidentemente, por lo que nos contás, esta problemática y queremos sostenerla visible para que, bueno, en definitiva, ustedes puedan tener una mejor calidad de vida al igual que sus hijos e hijas. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Agradezco el espacio y bueno, y sí, cualquier cosa me estaré comunicando con ustedes si hay algún tipo de novedad y bueno, nuevamente agradezco el espacio. Te mandamos un abrazo. Que estés bien. Bueno, hasta luego. Allí pasaba Alejandro Alegre, vecino de nuestra ciudad, quien justamente nos contaba respecto de la situación que le toca vivir y padecer diariamente junto a su hijo, en este caso, situación que evidentemente afecta a muchos vecinos y vecinas. Por ejemplo, nos cuenta, el tema es que los padres tenemos que armar el expediente, esperar que lo aprueben. Después las terapias se empiezan a realizar y los padres luego ir con las facturas al concluir el mes. Otras obras sociales permiten que los terapeutas dejen sus facturas en la obra social y de ahí queda entre ellos, digamos, la situación administrativa la manejan entre la obra social y el profesional. En cambio, en la caja, los padres tenemos que hacer todo. Sí. Y eso es todo un gran tema que cansa cuando hay lentitud o te objetan cosas absurdas. Este año, por ejemplo, dice, cambiaron algunas cosas supuestamente para controlar mejor. ¿Por qué? Como todo, siempre hay vivos que lucran. Pero cualquiera se da cuenta quién está en falta y quién no. Ya es demasiado para madres y padres estar todo el día abocado a los desafíos de los niños para que encima venga desde la obra social a replantearte con suspicacia como si uno estuviera boludeando. Sí.
Sí, eso es cierto. Y bueno, lo que nos cuenta Alejandro, que también nos han contado varios casos, de que después tardan 3 o 4 meses en pagarle una factura, o sea, 2, 3 meses o 4 para pagar los padres la primera. ¿Y cuánto vale, no, esa plata cuando te pagan? Mucha plata, son, no sé, 15 lucas, claro. no, por sesión. Por sesión, claro. 50.000, 80.000 pesos por mes que gastan como mínimo en sesiones los padres y se les van acumulando todos los meses. Y al cuarto mes le pagan una, tienen que ir a renegar un montón de veces para que les paguen la otra, les piden un montón de cosas. Hace falta muchísima más empatía y capacidad en la social de la provincia para este tipo de cosas, entre otras, ¿no? Y además que son algunas de estas cuestiones cada vez se diagnostican más, es cierto lo que me dice Cacho, que cada vez se diagnostican más y el incremento de casos es cada vez mayor y los centros terapéuticos no dan abasto. Y hay variantes, no es solo autismo. No, hay claro. Otras variantes que son muy parecidas, con los mismos problemas. Muchos TEA. TDAH, con lo cual hay muchos problemas que por ahí no son específicamente autismo, pero que tienen los mismos problemas. Y los mismos problemas con la caja también. Tal cual. Y además de lo que decís vos, Cacho me dice que son 200 lucas o más muchas veces. Porque claro, un chico a veces tiene que ir a psicopedagogo, terapista ocupacional, quizás psicomotricista, quizás fonoaudióloga. Ahí ya tenés 4 de base nomás, 4 especialistas distintos. Entonces, no es para nada sencillo. Y es algo que está bueno ponerlo a la luz. Y está bueno haber podido hablar con Alejandro, porque evidentemente afecta a muchas más personas de las que aparentemente conviven. Obviamente, el que está acostumbrado a lidiar con todas estas vicisitudes muchas veces como que ya lo asume como parte del común. Pero no debería ser. Y no, debería porque aparte ser más sencillo. Son gente que trabaja en la diaria y el trastorno de ir, esperar que te volteen. Claro. Es muy fácil a veces poner un tipo que hay a conducir las cuestiones en la caja que a veces ni conocen. De lo engorroso que es el sistema, hasta cuasi burocrático, ¿no? Mucho papeleo, para nada a veces. Demasiado. Nos olvidamos de preguntarle a Alejandro dónde contactarlos, porque este es un grupo de por lo menos 50 papás, a los cuales seguramente se podrían sumar otros cuantos, y cuanto más sean, quizás mayor fuerza se puede hacer en este tipo dos puntuales, ¿no? La obra social y el Consejo Provincial de Educación, porque el tema de los acompañantes también es muy importante, y a partir de ahí, bueno, nos contó y lo que nos quedó sin contar seguramente, ¿no? Sí, tal cual. Me dicen que que comenzaron los despidos en PAMI y Río Gallegos. Ya nos contaban el otro día el caso particular de una chica a quien contactamos, de hecho, pero que no quiso hablar en ese caso, y ahora me cuentan que justamente es la segunda persona, al menos, que es despedida de justamente este organismo nacional. Ayer publicábamos compartíamos una nota del cronista muy buena, donde hacían un análisis del comienzo de esto que Milei dijo: pueden llegar a ser 50.000 despedidos más de Estado en diferentes dependencias, o despedidos o forzados a el retiro voluntario, o directamente con el cierre de dependencias, ¿no? Como migraciones en el Calafate. Exactamente, eso te iba a decir. Así que empiezan meses que van a ser muy malos para muchos estatales, ¿no? Que se van a quedar sin trabajo. Lo del cierre de la oficina de migración en Calafate, no tienen ni idea de lo que están haciendo en Calafate. El argumento es que hay muy pocos trámites mensuales. No, claro, exactamente, ese es el argumento fundamental, que que no se están haciendo trámites en esa oficina. Así que, y esa es la otra, no se van a amparar seguramente o argumentar que hoy con lo digital, digamos, si son muy pocos los trámites mensuales, van a decir, bueno, cerrar la dependencia, hacerlo por internet y otra cosa. La cuestión es la gente en el medio, ¿no? Que se queda sin trabajo. Tal cual. Mientras tanto, sigue viajando, señor. Vaya nomás. Bueno, en una de esas algún día quizás no vuelva. No digas esas cosas. Le mando un saludo a Vero Condori, que nos está escuchando y mandaba su aporte también. Le mando un abrazo a ella. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al móvil con Karina Taberne antes de la pausa. Si bien son las 11 de la mañana, 6 minutos, es algo que no podemos dejar de contarte y mostrarte también a través del stream. ¿Por qué?
Hay un hombre que se llama Julio Gaitán que practica natación en aguas abiertas. Karina salió a recorrer la ciudad, iba por las blancas aceras riogalleguenses en esta mañana fría de junio, preinvernal, ya en 2-3 días comenzaremos el invierno, y empezó a recorrer la costanera. Pasó por lo de Beto y después se cruzó una postal particular. Venía entre el blanco panorama un hombre en pantalón corto y en cuero. No es Rusia, no es Bielorrusia, no es Lituania, es Río Gallegos. Y Julio Gaitán, que es nadador de aguas abiertas, se entrena para no tener frío. Estaba calentando el cuerpo, hijo. El frío es psicológico, amigo. El frío es psicológico. Y Karina lo cruzó y lo entrevistó al hombre allí, en cuero en la ría. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. A ver. Hola. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Frío? ¿Nada? ¿Nada? Perdone que interrumpimos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va Entrenando, eso? Entrenando. Ay, ¿qué? ¿Me das un minutito que bajo? ¿Te puedo interrumpir? Un minuto, nada más, ¿eh? Dale. No, esto es increíble, este hombre. Aquí, ¿cómo te llamas? Julio, ¿sabés que tu forma de hacer deporte ha conmocionado a gran parte de la ciudad? Eso lo sabes, ¿no? No, la verdad que lo hago hace muchos años, entreno, soy nadador de aguas frías. Sí. Mañana me voy a Ushuaia a nadar al canal de Bigle. ¿Y esta es tu forma de entrenarte y aclimatarte? Y muchas veces no se puede nadar en la ría. Sí. Entonces, entreno 10 kilómetros, nado 2 kilómetros en el club hispanoamericano. Sí. Y después salgo a correr. A veces salgo temprano, voy corriendo al club. A veces voy más tarde porque hoy estaba nevando mucho. Claro. Y se hace peligroso por el tránsito, ¿no? Uh-huh. ¿Sentís frío en el cuerpo? ¿Se siente? ¿O llegado el momento no tanto? Es un trabajo mental donde el cuerpo genera una compensación calórica ante una acción, tiene una reacción, y como yo ya lo voy haciendo hace muchos años, no me resfrío nunca, lo trabajo mucho a conciencia y siempre recomiendo que no se haga así nomás de buenas a primeras. Yo llevo 10 años entrenando así. Uh-huh. Y bueno, te agradezco que se trate con la responsabilidad la nota y que no se tome como algo que uno lo hace por querer demostrar alguna cosa. No, yo entreno mucho y soy muy responsable y tengo un equipo con psicólogos, entrenadores, nutricionistas. Y lo hago de manera responsable. Te agradecemos mucho, no queremos interrumpir tu entrenamiento. Gracias por desasnarnos y contarnos por qué haces lo que haces, que tanto nos ha llamado la atención. Te agradecemos mucho, no te queremos interrumpir en este momento, pero valoramos mucho tu aporte. Gracias. Bueno, muchas gracias por la cobertura y bueno, vamos a estar atentos para ver la nota. Gracias Julio. Bueno, Julio Gaitán, él es nadador de aguas abiertas, está entrenando 11 grados bajo cero. Le agradecemos mucho que se haya tomado este minuto de parar. Interrumpimos su rutina, pero siempre nos causó mucha curiosidad saber esto, cómo era esa labor. Fíjense que se encinta la boca y sigue. Hace 10 años que lleva adelante este entrenamiento de estas características. Es nadador de aguas abiertas, se va ahora este fin de semana largo a una competencia y por eso entrena de esta manera. Claro, lo ideal sería poder nadar para entrenar, ¿no? Las aguas de la ría, no lo puede hacer por las condiciones climáticas, así que entrena con short
solamente un pantalón corto, sin remera, sin medias largas, sin calzas, sin térmica, pero él nos dejaba un mensaje, ¿no? Esto no se puede hacer de cualquier manera. Hace 10 años que lleva adelante un entrenamiento serio, responsable, con profesionales que lo guían, y por eso lleva adelante esta rutina que compartimos con ustedes. Bueno, está impresionante. Venga, amigo, venga, que me da frío, se me congelan las ideas de verlo a Julio Gaitán, tremendo, Y vos que no corres ni un rumor, miralo a Julio, que sale a correr en cuero y con la boca encintada. Mood taping se llama eso. Es un entrenamiento que profesional donde lo hace Nadal igual. Ajá. Se tapan la boca y se para van a respirar por la nariz. Solo por la nariz. Dice que tiene muchísimos beneficios para lograr una mayor resistencia, digamos. Bueno, viste que también existen esas tipo máscaras de gas o de pintor que también son para reducir la oxigenación, digamos. Esto es diferente, ¿no? Esto te obliga a respirar, pero solo por la nariz. A inhalar y exhalar solo por la nariz. ¿Vos sabés quiénes reciben muchas veces ese tipo de entrenamiento? Los pilotos aeronavales, los pilotos de caza de Estados Unidos o de Rusia, para el tema de las aguas gélidas, ¿no? Ese tipo de entrenamiento en piletas, ¿no? Frías. No hay chance, me parece. No hay chance. Igual valoramos, obviamente. Tremendo profesional este hombre. Se lo toma con toda la seriedad. Sí. Y olvídate, ahí en el canal de Big, ay. Y por ahí son a veces deportistas que merecen más acompañamiento, Sí. ¿no? Digamos, si Cari no se lo topaba ahí, ¿quién se entera que nos va a representar Ushuaia? Sí. Nadie. Tal cual. Saludos para Cristian, que dice que es nadador de aguas frías, no aguas abiertas. Muy buen programa como siempre. Pero estaban abiertas las aguas frías. No sé, o a menos que sea una pileta congelada. Entiendo yo que son cauces abiertos igual. Entiendo la diferenciación igual, Cristian, le mandamos un saludo a él. Vamos a escuchar Cultura Profética, baja la tensión, justamente baja la tensión en esta mañana de sub y baja eléctrico. Vamos a escuchar un poco de buena música y enseguida continuamos con esta propuesta. Amor no es presión, no te consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. Cariño no se exige, se espera. Si así no llega el cariño, pues no era. Bótame ya, más si no me das espacio para ser negra. Si no hay sonrisa, no hay querer, nada que ver, no. Ya no me achaques tus vacíos. Independencia no es cariño. Yo siento que me importa negra. Si yo bajo la tensión, amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión,
No se consigue amor bajo obligación, no. Vamos, relájate un poco. Sabes cómo hacer que lo sienta. Tienes todas las herramientas y más para dar con mi corazón, amor. Si siempre porque ahora me sales tan cerca. Dale tiempo para que se sienta y ya. Vuelve a ser quien fuiste y baja la tensión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión. Que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. No. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Continuamos en Arriba el Día en esta propuesta de miércoles 19. Mañana estaremos al aire también, ¿eh? Mañana jueves. Lamento comunicarte, Brian, pero... ¿Perdón, cómo? Así como lo escuchaste, querido Brian, no te hagas el distraído, por favor, te pido. Me dio frío verlo a Julio Gaitán correr por la ría local. Les digo la verdad, me fui afuera y así como estoy, con 2 buzos, pantalón largo, etcétera. Pensaba que había salido como el hombre. No.
6 grados 7 la temperatura actual, bajo cero. En Río Gallegos, 11 grados 6 la sensación térmica, bajo cero también, obviamente, la humedad es del 100%. Una sensación nomás, ¿eh? Es solamente una sensación, la máxima para hoy de 1 grado y se esperan algunas lluvias y nevadas para horas de la tarde, aunque en baja probabilidad. Jueves y viernes no va a haber, al igual que el sábado y domingo, no va a haber precipitaciones por lo que resta de la semana. Dios te oiga. Temporal lo podríamos calificar como tal, una nieve que cayó sobre nuestra ciudad, ameritó que se dejara la potestad a cada uno de los establecimientos de que hiciera lo que creyera pertinente, si había clases o no, este jueves. Evidentemente la mayoría, que si no es la totalidad de las instituciones, determinaron suspender la jornada de clases. Pero para conocer un poco más en detalle justamente esta situación, está con nosotros del otro lado de la línea telefónica Nair Castillo, vocal por los padres y madres ante el Consejo Provincial de Educación, a quien saludamos en esta mañana. De este lado Nica, Fer y Julián, saludándote. Nair, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien, no hay clases en ningún establecimiento de Gallegos, más allá de los actos de la jura o la promesa a la bandera y demás. ¿No hay clases en Gallegos o hay alguno que sí? Yo la información que tengo es que no, que en ninguna de las escuelas de Río Gallegos hay clases. Sí se mantuvieron en la mayoría los actos en los horarios que habían establecido de la jura de la bandera. Pero bueno, algunos lo suspendieron incluso también porque padres me consultaron. Quedaba en la decisión de cada directivo si lo suspendía o no, así que bueno, algunos parece que suspendieron también el acto, pero bueno, creo que es un poco lógico, aunque se diga y sabemos que vivimos en una provincia y en el extremo sur donde las nevadas son comunes en esta época del año, pero bueno, ayer la verdad que fue un día bastante complejo, incluso para mí misma, para llevar los chicos a la escuela, y pensando en que esta ciudad se agrandó muchísimo y que tenemos sectores muy alejados como lo es el Bicentenario, el barrio Santa Cruz, donde los chicos van caminando muchas cuadras, sabemos de las distancias, para llegar a la escuela. Creo que por ahí, al menos ayer cuando yo lo había sugerido, que se suspendiera, así como se había suspendido en otras localidades, que se suspendiera en toda la provincia, es pensando justamente en eso, ¿no? En estos chicos que son varios, son muchos, no es que son pocos, los que se les hace muy difícil llegar a la escuela y van caminando, porque yo los veo cuando llego mis hijos a las 7 de la mañana, y la verdad es que es tremendo, sobre todo por cómo se agrandó la ciudad y estos sectores tan alejados. Nair, buen día, Héctor te saluda y te quería consultar, vos lo sugeriste ayer a la tarde, seguramente, pero se tardó mucho, ¿no? Sí, la verdad. En definir y dejarlo a la libre decisión de cada directivo de cada colegio. Porque después de esto viene el directivo mandando el mensaje a los padres, ¿no? Que no va a haber clase. Exactamente. Yo incluso mandé mail a la escuela de mis hijos a las 7 de la tarde diciendo, bueno, qué decisión se va a tomar para saber, ¿no? Y prepararnos para el otro día, sobre todo si tenemos que salir, no sé, 40 minutos antes para llegar con los chicos a la escuela, que a mí me queda un poco lejos la escuela, y así a muchísimos padres. Yo lo que también por ahí veo en esta decisión que no fue tomada del todo, porque al final se dejó como al libre albedrío, es de no poder tener esa decisión de decir, no, se suspenden las clases y listo, porque era sabido que todas las instituciones iban a hacer esto que pasó, no se iban a arriesgar a que haya un accidente o a que vayan solamente pocos chicos y las demás no puedan asistir. Obviamente se iba a suspender, sobre todo porque los propios docentes o los propios directivos también tienen que sortear un montón de cosas para llegar a la escuela. Entonces creo que la decisión tendría que haber sido directamente desde el Consejo de Educación, desde las autoridades. Pasa que ustedes saben que es una etapa de transición en este momento. Yo la verdad que no sabía a quién dirigirme ayer, o sea, en la cuestión de plantear esto o plantear algo, porque sé que visitó ayer la señora Ragido, la profesora Ragido, el Consejo de Educación, pero bueno, según tengo entendido, va a estar a partir del lunes cumpliendo sus funciones, entonces es como una etapa de transición. Y no sé quién está tomando las decisiones realmente en este momento, pero bueno, quizás tiene que ver con eso también, que nos haya tomado una decisión directamente de decir que se suspendan las clases y listo. Nair, más allá de esta particularidad que vivimos hoy, ¿se sabe si hay, o sabes vos, si hay algún relevamiento actualmente de
el tema calefacción, calderas, de los diferentes establecimientos educativos, si hay un relevamiento, si hay muchos que están mal, si se sabe de la situación en particular en pleno inicio del invierno, digamos. Sí, mira, yo lo he pedido como informe, Fernando, y la verdad es que no me llegó nunca el informe que pedí. Sí tengo yo un informe propio que lo voy haciendo, es en Excel que se los puedo habilitar cuando quieran. Como lo tenía el año pasado, tengo otro ahora de este año, en donde con los propios padres, las veces que he podido recorrer los establecimientos y la comunicación que tengo con el interior, porque ahora es muy difícil llegar, obviamente, personalmente, pero tengo ese relevamiento propio de los propios reclamos que van llegando y de cuántas escuelas son, y son demasiadas. Son muchísimas escuelas en toda la provincia con problemas reales de calefacción. Nair, ¿te vas a juntar, has pedido audiencia con la nueva directiva del Consejo Provincial de Educación, teniendo en cuenta que se viene también el receso, y me imagino que hay una situación que siempre lo has expresado vos, es la situación de edilicia de los colegios, ¿no?, en toda la provincia, ¿no? Sí, por supuesto, no le pedí todavía porque no está, todavía no es concreto que haya asumido. Como te digo, me dijeron que a partir del lunes, ni bien sepa que asumió como presidenta del Consejo de Educación, lo primero que voy a hacer, como en su momento lo hice con el profesor Busquet, es pedir una audiencia justamente para plantear un montón de situaciones, porque no es solamente lo edilicio, que tienen que ver con reclamos de los padres y con un desorden que hay en este momento en el Consejo de Educación, en el sentido de que hay cosas que no se están pudiendo resolver o tener respuesta, ¿no? O al menos que sean respuestas inmediatas, que son necesarias en muchos casos, o son decisiones que hay que tomar, ¿no? Entonces, creo que sí, que es súper importante que pueda reunirme y pueda plantearle todo lo que plantean los padres. Por supuesto que en este caso, lo digo como lo dije en su momento cuando asumió la gestión en diciembre, yo tengo buenas expectativas, sé que ella estuvo en la cartera educativa, es una persona que entiende de la política social, digamos, y entiende perfectamente el tema, así que esperemos que haya un reordenamiento del Consejo de Educación y que se puedan establecer prioridades que en este momento no se están estableciendo y que son muy necesarias. Entre los temas que nos enteramos hace un rato que tenés en agenda, hablamos con papás, el grupo de papás que tienen hijos con autismo, ¿no? Y nos decían que habían hablado con vos para transmitirte un problema que tienen, que es la falta de maestros o maestras integradoras, ¿no? Y que bueno, vos les dijiste que estaban, o que correspondía esperar el cambio de autoridades o la asunción de Iris Rasguido seguramente para plantear esto, porque nos decían los papás, hay una carencia bastante importante de maestros integradores ante una gran cantidad de chicos o con autismo o diferentes variantes que ameritan que tengan un maestro integrador en el aula, ¿no? Una maestra. Exactamente, bueno, ese es uno de los temas que mencionaba cuando estaba hablando de las prioridades y las necesidades urgentes que hay en estos momentos en el Consejo de Educación o en educación, que no tienen que ver solamente con lo edilicio. A partir de esta reunión con los papás de chicos con TEA, ahí ya está preparado un pedido de informe amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener estadísticas. Este pedido de informe va hacia el Ministerio de Educación y va hacia el Ministerio, o sea, al Consejo de Educación, ¿no? Entonces estamos esperando que asuma la nueva presidencia justamente para hacer el envío y el pedido enmarcados en la Ley de Acceso a la Información Pública, y a raíz de eso poder de alguna manera o presentar un proyecto desde esta vocalía o un pedido al Ejecutivo en donde, bueno, se revea esta situación de la falta de maestros acompañantes, pero para eso tenemos que tener estas estadísticas, que este pedido de estas estadísticas es la idea de uno de los papás que seguramente estuvo charlando con ustedes y que yo simplemente lo vuelco en un pedido amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, y esperemos que esas estadísticas lleguen a las manos, a nuestras manos, para poder hacer después, a raíz de eso, algún pedido formal o bien algún proyecto presentado desde esta vocalía. Entonces, bueno, simplemente estamos esperando la próxima semana que asuma la nueva autoridad y poder hacerlo.
Perfecto, Nair. Respecto de las clases, hoy me decís entonces o nos decís que no hubo en Gallegos. En el resto de Santa Cruz, ¿qué localidades no están teniendo clases y cuáles sí? Mira, en el resto de la provincia, o sea, el comunicado del Consejo de Educación era para toda la provincia. Sí. Yo tengo entendido que en todas las localidades que están afectadas por la nieve, que son la mayoría de la provincia, no hay clases. O sea, todos tomaron la decisión, por supuesto, de no tener clases. Si hay alguna, no me he enterado, viste que, bueno, es amplia la provincia, Sí, pero sí, yo creo que estamos casi a un 90%, o no sé si más, de que no tenemos clases en toda la provincia el día de hoy. Perfecto. Nair Castillo, muy agradecido a nosotros por la posibilidad de charlar contigo. No, por favor, gracias a ustedes, bueno, y gracias a la audiencia y cualquier cosa, cualquier necesidad, ya saben, se pueden comunicar conmigo. Perfecto, muchas gracias. Allí charlábamos con la vocal por los padres y madres ante el Consejo Provincial de Educación, Nair Castillo, respecto de la situación que se dio en la jornada de hoy y la ausencia de clases. Claro. Marcelo Sepper debe estar festejando. ¿Sí? ¿Por qué? Empató Croacia. Kramaric. Kramaric acaba de marcar el 1-1, entonces. El grito de Marcelo. Bueno, y nosotros estamos hablando de educación, de cuestiones significativas para el porvenir de esta provincia y las generaciones subsiguientes, de quienes forjarán seguramente el futuro de Santa Cruz, y a usted le preocupa Albania-Croacia. Está bien. Esta es la realidad en la que vivimos, señoras y señores. Vos me provocás, lo dejás frente a mis ojos. Tristemente, estos son los comunicadores de este ciclo, ¿no? Que están preocupados por este tipo de circunstancias y no por lo fundamental que son los pibes. Pero bueno, yo estoy acá para representar y defender esas voces de la gente que pobre hoy no ha tenido clases. Y más allá de eso, también bregaré por limpiar las calles para que los de turno tarde puedan asistir. Bueno, está bien. ¿Empató Kramaric entonces? Sí. Empata Croacia. Uy, se ve el segundo. Uy, se salvó Albania. Cómo me gusta el fútbol, No hay cosa más linda. No pasa nada si no hay clases y total hay fútbol. Desde mañana, además, fin de largo y Copa América. Vamos a hacer un bloque especial. Le hablé a Sandro para tomar un segmento de fuera de contexto en tal caso y actualizar respecto de la Eurocopa y la Copa América que comienza mañana. Mañana Argentina-Canadá y el viernes Chile-Perú. Sí. De a uno los partiditos. El clásico pacífico. El sábado México-Jamaica, si no me equivoco. Ojalá que gane Jamaica, quédate. ¿Qué dice usted? Podemos hacer un último bloque cortito de Copa América, ¿no? Hoy. Perfecto, me encanta. ¿Gol de? No, cerraron un gol. ¿Usted está por Croacia? ¿Lo dio vuelta? ¿Usted quiere que gane Albania? Era vos. Se va a Estamos un poquito más atrasado acá en el... Se va a enterar Marcelo Sepper, Miguel. 2-1. Y nosotros estamos como con el vecino que tiene la mejor señal o la señal anticipada. Cuando Brian grita el gol, nos estamos mirando a ver cuándo llega el gol. Porque es raro, porque nosotros tenemos la aplicación oficial y lo están mirando en la página pirata, me parece, ¿o no? No, ahí se puso... ¿Gol de Croacia? Gol de Croacia, 2-1. Sí, por eso lo estaba... Porque él quiere que gane Albania. Mirá vos, ese albano kosovaro, puede ser, es de la mafia albanesa. Quizá. No pregunte demasiado. No pregunte demasiado. Pausa en Arriba del Día, son las 11:35 de la mañana. Enseguida continuamos, todavía tenemos un segmento de media hora hasta el cierre de esta propuesta. Zona Masacre y Banda Los Chinos, esto es Insomnio. Son las 4 de la madrugada, la ciudad eterna se duerme. Mi amor, enciende una vela más por mí. Los vientos y las sombras siempre serán para y cuando duermas yo te
El amanecer no tardará. Ya tus ojos quieren cerrarse. Mi amor te pediré, no te vayas. Ay, fantasma. Los vientos y las sombras no sé, siempre llegan para la hora de dormir. Cuéntame una historia, una vez, y cuando duermas yo te soñaré también. Pájaros de insomnio hacia mí sobrevuelan la infancia. Los negros me impiden dormir. Atacante a distancia. Los miedos y las sombras abrazándome siempre llegan para la hora de dormir. Cuéntame una historia, más que otra vez. Cuando duermas yo te soñaré también. Dulce sueño yo te desearé también. Y cuando duermas yo te desearé. Attention. Flight 605 Tokyo is ready for departure. Esto es Arriba al Día. Continuamos en la mañana de Radio Nuevo 10 de Río Gallegos. Es mañana soleada, aunque muy, muy fría, en este jueves, que en realidad es miércoles, porque no es jueves, es miércoles 19 de junio. Exactamente, el primo hermano del viernes, este miércoles, porque para muchos es el último día laborable de la semana. 6 grados 7 a esta hora la temperatura en la capital provincial, 11 grados bajo cero la sensación térmica, así que abríguese que a pesar del sol el frío no perdona en esta mañana. Del otro lado de la línea telefónica ya está para charlar con nosotros Karina Dotman, secretaria general de ADIUMPA, con quien vamos a hablar respecto de cómo está la situación hoy en las distintas unidades académicas y obviamente también la situación más allá del temporal de nieve, el temporal político que justamente acecha y afecta a las universidades nacionales y particularmente a la UMPA en nuestra provincia. Dotman, buen día, ¿cómo le van? De este lado Héctor, Fernando y Julián, como siempre agradecidos de poder charlar con usted.
¿Qué tal? Buenos días ahí en estudio y a toda la audiencia. Un día muy blanco, ¿no? Muy blanco, sí, vienen siendo días así, y esto afectó obviamente el normal desarrollo de clase, teniendo en cuenta todas las vicisitudes que hacen a que no solo el alumnado, sino también toda la comunidad educativa se traslade a la universidad y desarrolle normalmente la actividad. Hoy se ha visto suspendida, al menos en Gallegos. En Gallego y en Caleta Olivia, sí, hay suspensión de actividades por las inclemencias, ¿no?, climáticas, y bueno, lo que implica el traslado, ¿no?, efectivamente, cuando las condiciones no están dadas para trasladarse, ¿no? Tal cual. También pensando que hay personas que se trasladan a pie, no solo en vehículos, no solo pensamos en eso, ¿no?, sino en quienes andan a pie y bueno, en colectivo, y bueno, y también toda la cantidad de nieve que se ha acumulado también hace que si uno no tiene el calzado, o sea un riesgo estar en las veredas, ¿no? Caminar por las veredas, ¿no? Es como que es toda una situación, ¿no? Así que la unidad académica tomó la definición de la suspensión de las actividades y por eso hoy no hay actividades en el campus de Río Gallegos, y ya en Caleta Olivia ya estaba definida la suspensión de actividades también, por las situaciones climáticas, de la misma manera. Karina, más allá de esta cuestión particular, siguen siendo días difíciles para el ambiente, para los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, ¿no? Porque más allá de lo que todos conocemos con el presupuesto y este conflicto con el gobierno nacional, también en los últimos días han tenido jornadas de paro por la cuestión salarial, ¿no?, específicamente. Sí, en relación a que el conflicto no tiene resolución respecto a la situación salarial de la docencia universitaria, preuniversitaria y del sector no docente, tiene que ver con una pérdida del poder adquisitivo, estamos hablando de 50 puntos, ¿no?, en donde hubo una reunión con la ministra Petrovelo. Ella se comprometió a convocarnos a una paritaria para dar una respuesta, ¿no?, respecto a esa recomposición, y también respecto al FONID, a la actualización de la garantía salarial, pero los fondos de capacitación también como parte importante de esa conversación que se tuvo con la ministra en una reunión, ¿no?, que fue convocada ya hace 2 semanas. Bueno, no cumplieron con el compromiso que tenían, que era volver a convocarnos para darnos una propuesta, ¿no?, y esa propuesta llevarla y evaluarla, lo que llevó a una medida de fuerza de 48 horas con el conjunto de las federaciones, y lo que nos hace también que sigamos en reuniones evaluando. De hecho, acaba de terminar el plenario de Secretaría General de nuestra CONADO histórica, porque a la tarde hay una reunión en las representaciones de las federaciones para justamente analizar de qué manera se va a cerrar este primer cuatrimestre, ¿no?, y el impacto que va a tener efectivamente ya en el segundo cuatrimestre en la situación, ¿no?, salarial de la docencia universitaria, ¿no?, preuniversitaria, que afecta, en relación a las medidas de fuerza, el funcionamiento, ¿no?, de la universidad misma. Sí. En este contexto donde han mandado, salió la resolución ya, donde está el aumento del presupuesto para los gastos de funcionamiento, ¿no? Pero de todo lo demás no sabemos nada. Goldman, de todas formas parece una vez desarrollada la marcha universitaria, la masivísima marcha que se dio, después hubo lugar en la opinión pública a otra, o la atención en realidad se la llevaron otras cuestiones, como por ejemplo la ley bases, y como que pareciera haberse difuminado un poco, ¿no?, la importancia del reclamo a semanas nada más de haberse concretado aquella marcha. Hoy el gobierno ya como que asume que la atención y la atención está puesta en otro lado, entonces pasó, porque en el medio hubo escándalo con los alimentos, que también corresponde a capital humano, ¿no? Se debatió la ley bases y pareciera haber quedado muy lejos en el tiempo, aunque es reciente y está vigente el reclamo. No, claramente el reclamo está vigente, está presente, las representaciones estamos en el reclamo, ¿no? Estamos en espacios permanentes, casi de consultas, asamblearios, de reuniones, o sea, ha sido un cuatrimestre en que por lo menos el sector no ha parado en términos del reclamo, ¿no?, legítimo en relación a no solo lo salarial, sino las condiciones laborales que implicaba, ¿no?, que este
que la situación presupuestaria o la asfixia presupuestaria a la que nos había llevado el gobierno nacional, que bueno, que hoy no está resuelta, porque la resolución llegó el viernes, ¿no? No estamos hablando de que la situación esté resuelta, claramente, ¿no? No, hay una situación respecto a la falta de respuestas del gobierno nacional en relación al conflicto que tiene con las universidades, que es importante, ¿no? Y esto de no terminar de resolverlo también nos deja a nosotros y a nosotras en una situación ¿no? que es muy difícil, porque no solo no recompusimos nuestros salarios, sino que tampoco el presupuesto llegó cuando tendría que haber llegado toda la marcha, ¿no? Como vos lo estás diciendo. Claro. Karina, buen día, Héctor te saluda. Da la sensación que se van al receso con mucha incertidumbre, más que con la que empezaron el año, ¿no? Sí, la incertidumbre es mayor, sobre todo con el tratamiento de lo que pasó en la ley base, ¿no? Y las implicancias respecto a las reorganizaciones de los organismos de ciencia y técnica que pueden tener las universidades, ¿no? Porque eso sí afecta directamente a la tarea que se lleva adelante en relación a materia de ciencia e investigación, pero además con una incertidumbre respecto a si van a llegar las partidas presupuestarias de los programas, de los contratos programa. Eso a nosotros nos preocupa supinamente respecto, por ejemplo, a CUNED, ¿no? De Calafate, de cómo se va a garantizar ese segundo cuatrimestre, en donde la actividad en algunos lados está absorbida por las propias unidades académicas, ¿no? Pero ese no es el origen del CUNED. Claro. ¿No? El CUNED es un centro de estudios en Calafate. Que no era totalmente a distancia, eso quiero decir, ¿no? Tenían presencialidades en la localidad. Y después todo lo demás, respecto a nuestro sector, el sector docente, no solo lo salarial, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Hoy una dedicación simple nuestra, con 16 años de antigüedad, cargo del profesor adjunto, ¿no? Y el profesor adjunta es que lleva el desarrollo de las asignaturas, son los cargos que mayormente tenemos, ¿no? Y con dedicaciones simples en nuestra universidad, y cobrando una especialización y con zona del 80%, cobró 332.000 pesos, ¿no? Desde que terminó, ¿no? Entonces uno pone esa dimensión para que se tome, ¿no? La gravedad de la situación en la que se encuentra la planta docente, y acá no hay que discutir si las personas tienen otro trabajo o no para nosotros, o sea, tiene que ver con la paga o la retribución respecto a la labor que se está realizando, ¿no? Porque eso impacta, uno se tiene que pagar el combustible para ir a trabajar, ¿no? Uno tiene que pagar internet, uno tiene que tener dispositivos para poder llevar adelante la tarea, entonces uno tiene necesariamente gastos cuando lleva adelante su tarea laboral, la tiene todas las personas, no la docencia, ¿no? Lo que quiero decir es que ese atraso hay un impacto, ¿no? Tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de la tarea, ¿no? Totalmente, y además mientras se dilata la discusión, ese margen se amplía, y después claramente cuando se sienten a negociar nuevamente no va a ser una correspondencia del más del 50%. O uno tiene no hay intención del gobierno. No hay intención del gobierno de negociar. Nos dieron unilateralmente, sin convocar una reunión, un 4% que ni siquiera viene a cuenta de aumentos futuros, ¿no? O sea, que están incumpliendo además todas las leyes habidas y por haber en marco de procesos de negociaciones colectivas, y lo dieron, o sea, lo impusieron, ¿no? Mandaron un instructivo y eso nos dieron ahora para junio. Entonces ellos ya cerraron la discusión de junio. Entonces, la situación es sumamente compleja con quien no quiere abrir el diálogo o con quien abre el diálogo en algún momento. Se enoja un poco, pelea y después dice que va a ir al Ministerio de Economía a solicitar los recursos y después no vuelve a convocar la reunión, ¿no? Eso es en el ámbito de la negociación. Habrá quienes aceptan, habrá quienes no aceptan, pero así son los espacios de negociación y siempre lo han sido así. En nuestro sector, yo siempre lo digo, nosotros por lo general casi todas las paritarias que tienen esa situación en que han dejado a la baja los salarios de la docencia universitaria y no universitaria, nosotros no lo hemos firmado. O sea, no hemos acordado, ¿no? No hemos dado el ok, pero hay otras discusiones que se dan en otros espacios que sí. Y eso es parte de una negociación colectiva y eso es lo que el gobierno hoy no está habilitando, ¿no?
el poder tener la paritaria como un espacio de negociación colectiva, tal cual lo establece la ley, para fijar los salarios de la docencia universitaria, preuniversitaria y tampoco del sector no docente, ¿no? En el mismo sentido estamos los dos sectores en este momento. Algo muy atípico, ¿no? Karina Dodman es quien dialoga con nosotros, secretaria general de ADIUMPA. Te agradecemos siempre por la predisposición que tenés para con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Seguramente en el transcurso de hoy, la semana que viene, tendremos alguna novedad de nuestro plan de acción, de cómo continuaremos en relación a... Hoy hay una reunión en Buenos Aires, ¿no? Para analizar el contexto en el que estamos, y bueno, y con gran preocupación vemos esta dilatación del gobierno nacional que hace que la docencia universitaria y preuniversitaria no tenga salarios dignos, como también el sector no docente, y pone en riesgo, ¿no? Ya lo puso en riesgo con la asfixia presupuestaria del funcionamiento de las universidades argentinas públicas. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Como siempre, muchas gracias y que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes también. Allí pasaba Karina Dodman, secretaria general de ADIUMPA, charlando con nosotros a propósito, en principio, de la suspensión de clases en las unidades académicas de Río Gallegos y de Caleta Olivia. Y después charlando también respecto del reclamo de fondo que tiene que ver con, obviamente, la recomposición salarial. En realidad, el aumento de las partidas presupuestarias para la universidad en sí o las universidades en sí, y obviamente dentro de ello el aumento de los haberes, de los salarios de docentes y no docentes. Celebra Brian, así que imagino que hubo un gol de Albania. Enseguida, después de la pausa, te vamos a estar contando, exactamente, hubo gol de Albania. Te vamos a estar contando bloque deportivo para cerrar esta jornada de miércoles con Eurocopa y también Copa América. Hoy juega Boquita también, 21 horas por Copa Argentina ante Almirante Brown, así que eso va a formar parte de nuestro bloque final. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música. Suena Nati Peluso con una de sus nuevas canciones que se llama Real. Esto se siente real. Nunca tuve algo tan caro. Te juro que me voy a escapar. Y que si me atrapan que sea tu lado. Aunque me quieran matar, aunque me den un disparo, dile que llegaron tarde, ya tengo tu amor en el pecho clavado. De rodillas te juré que iba a vencer el amor, que no iba a volver a cometer esa clase de terror. Dice que no te quiera, me hace quemarme el corazón. Es en contra de todo, pero te necesito ahora. Te miro y sé que es de verdad. Me pierdo en tu sensualidad. Besos en la oscuridad. Es mi debilidad. Esto se siente real. Nunca tuve algo tan caro. Te juro que me voy a escapar. Y que si me atrapan que sea tu lado. Aunque me quieran matar, aunque me den un disparo, dile que llegaron tarde, ya tengo tu amor en el pecho clavado. Soy la bala que maneja tu pistola. Agárrame flaco que soy tuya sola. Nene, mi cabeza está dominándola, viciándola, mátala. Soy la bala que maneja tu pistola. Agárrame flaco que soy tuya sola. Todo mi cabeza está dominándola, viciándola. En la oscuridad. Mi debilidad. Esto se siente real. Nunca tuve algo tan caro. Te juro que me voy a escapar. Y que si me atrapan que sea tu lado. Aunque me quieran matar, aunque me den un disparo, dile que llegaron tarde, ya tengo tu amor en el pecho.
Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. Ya estamos en el mediodía de este miércoles 19 de junio con... esto no es Estudio Fútbol, pero tenemos nuestro propio Marcelo Palacios, así que vamos a hablar de copas. ¿Para qué buscar saco? Claro, puedes poner el brazo en vez de la pelota del mate, pero estamos dispuestos a hablar de fútbol en el mediodía de este miércoles. Hablando de copas, y justamente tenemos un especialista en copas, aprovechando la ocasión, o dos especialistas en copas podríamos decir. Vamos a ir en orden de jerarquía. Tú no has ganado de la nada. más importante a de la más. Yo digo porque ustedes son de Boca Independiente, ustedes se lo toman por el lado de la joda y el alcohol, es por cuestión de ustedes. A mí no me metan Mirá vos. en sus ¿Cómo está vos interpretaciones. de picante Pereira, Vamos a ir en el orden de jerarquía de las copas más importante a la menos importante, porque hay 3 copas que se juegan hoy. Y vamos a empezar hablando de la Copa Argentina, que es seguramente la más importante, que tiene hoy a las 9:10 el cruce entre Boca y Almirante Brown. Es particular la Copa Argentina porque el avance de la misma se da de manera desfasada. Hay algún equipo que ya están esperando rival de octavo de final. Boca recién va a jugar el 32avo de final. Es llamativo, es raro y es a veces poco entendible el formato de la Copa Argentina. Pero hoy le toca a Boca justamente por los 32avos de final contra nada más y nada menos que Almirante Brown de Isidro Casanova, allí en el partido de La Matanza. Partido que se presenta como la última chance de Boca respecto de este primer semestre. Después habrá un descanso largo por, obviamente, las copas que se juegan, tanto la Eurocopa que ya está jugando como la Copa América que comienza, y luego reanudará con la continuidad de la Copa Argentina y la Liga Nacional, que justamente lo tiene o lo tendrá, veremos, como protagonista. Boca hoy 9:10, como decía, ante Almirante Brown, equipo del ascenso de la segunda categoría del fútbol nacional, que se desarrollará en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Pablo Chavarría será el árbitro de la jornada. Y hay algunas dudas en Boca, que ya sabe, por ejemplo, que Ezequiel Bullaude no va a ser más parte de Boca. Él estaba a préstamo proveniente del Feyenoord holandés. No jugó mucho, la verdad.
Casi nada. No, casi nada. Y volverá a Holanda entonces para ver después cuál será su destino. La novedad en Boca es que estará Gary Medel, el recientemente incorporado, hombre que viene del Vasco da Gama, chileno él, que no está en la selección ya de su país, volvió al club después de 14 años. Ha dejado un buen recuerdo porque, recordarán ustedes, en un 2-0 de Boca sobre River en la Bombonera, marcó los 2 goles. Estarán Cavani y Merentiel, muy probablemente en el 11 inicial, y tenga allí una formación parecida a la de los 32avos de final cuando Boca derrotó a Central Norte. Algunos datos de color de Boca: 44 partidos de Copa, 26 triunfos tiene. En definiciones por penales ganó 10 partidos y perdió 2 pases directos. Y Diego Martínez tiene 7 victorias, 7 empates y 5 derrotas en este certamen, que lo tiene a Boca como uno de los más ganadores, además de esta nueva edición. Boca viene de ganarle, como decía, 3-0 a Central Córdoba y pretende justamente continuar luchando en este certamen, que también es importante porque ahora otorga plazas internacionales. Chiquito Romero, Figal de 4, Lema, Rojo y Lautaro Blanco en la defensa, Paul Fernández, X Fernández, Zenón y Taborda son los mediocampistas de Boca, Cavani y Merentiel los delanteros. En el banco, como les digo, estará Gary Medel entre algunos de los salientes jugadores que dispondrá justamente Diego Martínez. Y Almirante Brown va con un 4-4-2. No les voy a dar el 11 inicial porque no lo van a conocer. Y si hay un hincha de Almirante Brown del otro lado, que me disculpe o que nos escriba al 516051 y diga: yo quiero escuchar los 11 del Indio Bazambera para esta noche. En este caso lo pasamos por ver. Taborda es uno de los jugadores de los cuales en Boca se espera mucho. Todavía y no... que se va, dicen. Sí, ni siquiera terminó, ni siquiera terminó de explotar. Me encanta. Vos lo ves y juega muy bien. Me encanta, en Platense jugó muy bien. Pero bueno, si se va es una pena. Yo lo quiero para Gimnasia, Yo lo quiero para Boca, que no se vaya. Por lo menos es un buen, como mínimo, un buen recambio, digamos. Sí, tuvo no tuvo un semestre de continuidad. No. Y además recordemos que en el anterior, cuando pierden la final en la temporada anterior, cuando pierden la final de la Libertadores, no jugó nunca y lo pusieron en la final a tomar las determinaciones con la pelota. Tan mal, digamos, faltaban 10 minutos, no sé cuánto, claro. Pero se la bajó, digamos, te meten en frío a ti que termine la final, que y sin haber jugado nunca Copa Libertadores, y de repente te dieron la pelota y te dijeron: tomá, manejame el partido. No era para nada sencillo. Pero a mí me gusta, ojalá que se quede en Boca. Es un buen jugador, voy a coincidir con vos, Fernando. Pasando de Copa, más allá de la Copa Argentina, lo dije que vamos a ir en orden de jerarquía, de la más importante a la menos importante. A ver. Mañana comienza la Copa América con el debut del campeón, el campeón defensor, 9 de la noche. Argentina, Canadá, en Atlanta va a estar jugando la selección argentina, haciendo su debut en este torneo, que en la última instancia que se jugó en Estados Unidos perdimos una de las 2 finales que terminamos perdiendo con Chile, en la del Centenario, y ahora llegamos finalmente como campeones, no solamente del continente, sino del mundo. Así que hay allí obviamente un poco de presión para la selección argentina, que me parece que a esta altura ya no le pesa la presión, porque habiendo sido campeón del mundo es lo más lógico que así suceda. Se los ve mucho más tranquilo que una previa del mundial, sí. Mucho más relajado. Sí, se sacaron la mochila. Claro, aparte Copa América, finalísima, Copa del Mundo. Exactamente. Todos vamos a apoyar, pero si no ganamos nadie nos va a salir a matar esta vez, creo yo. No, olvidate. Pero bueno, queremos ganar, ¿no? Obviamente. Tiene enfrente un rival difícil, Sí. Es un rival que viene de sacarle un empate a Francia en partido amistoso. Un rival que tiene 0-0 fue. Sí, muy buenos jugadores en el mercado europeo, en el continente europeo, en ligas fuertes como
liga inglesa. Sí, creo que Alfonso Davies, del lateral izquierdo del Bayern Múnich, es la figura más relevante, pero hay otro. Sí, está Jonathan David, que es el delantero, creo que ahora está en el Lille, que es un muy buen delantero, potente delantero. El fútbol ha cambiado. Ismael Koné también, que es un delantero o un centrocampista ofensivo en realidad, que también tiene mucho portento físico. Y justamente en eso vas a, como algunas selecciones europeas, mucha velocidad, en el portento físico, sí, de jugadores, sobre todo de descendencia africana. Sí, no por el color de piel ni nada, sino porque efectivamente son descendientes africanos. Con eso pensaba que era el sobrino de Condorito. No es el sobrino de Condorito, aunque podría tranquilamente jugar en la selección canadiense. De todas formas, Canadá-Argentina, me parece que poniéndolo en la balanza, va a ser un lindo partido, pero debería la selección argentina en el colectivo poder tener chances. Las novedades del 11 inicial, bueno, va y Dibu, todo parece indicar que será Molina Lucero el lateral derecho, Cuti Romero y la duda, Otamendi o Lisandro Martínez por la izquierda Tagliafico. En el medio de 5 tapón, Leandro Paredes, junto con otra de las dudas, que es si Enzo Fernández o si Alexis McAllister. Déjenme inclinarme por Alexis McAllister, que me parece a mí que va a ser finalmente quien juegue eso. Llega mejor, exactamente. Llega con continuidad. Llega más entero, porque viene de operarse justamente Enzo Fernández. Y es por eso que eventualmente no será la partida. Y De Paul, el triángulo en el medio, a lo que se suman Messi y Di María por las puntas y Lautaro Martínez de único delantero que tendrá justamente Lionel Scaloni mañana por la noche en el debut de Copa América. ¿Cómo sigue Copa América? Que arranca mañana a las 9 de la noche. El viernes a las 9 de la noche, Clásico del Pacífico, Perú contra Chile. El sábado, 2 partidos. A las 7 de la tarde, Ecuador-Venezuela. Y a las 10 de la noche, México contra Jamaica. El domingo estará jugando Estados Unidos contra Bolivia. Y luego, esto a las 7 de la tarde. Y a las 10 de la noche, Uruguay contra Panamá cerrarán la jornada, que continúa el lunes con Colombia-Paraguay. Interesante. Y luego Brasil-Costa Rica en lo que es toda la primer jornada de esta Copa América, que recién lo tendrá Argentina, que debuta el jueves, jugando el martes a las 10 de la noche contra Chile. Así que va a estar interesante y obviamente nos convocará a seguir mirando fútbol. Y por último, antes de concluir con este repaso, ya dijimos, hoy a la noche Boca contra Almirante Brown, Copa Argentina, 16avos de final. Mañana a la noche, a las 9 de la noche también, la selección argentina contra Canadá, como lo más convocante para estas latitudes. Pero sé que hay futboleros de otros puntos de todo el continente que están atentos a que Albania empató con Croacia 2-2 finalmente. En un rato, Alemania-Hungría a la 1 de la tarde y a las 4 Escocia-Suiza. ¿No juega en España? ¿El fútbol? ¿No juega en España? No, hoy no juega en España. Para lo que le gusta el fútbol, cualquier partido de estos es un lindo partido. España-Italia, mañana a las 4 de la tarde, amigo. Y mañana también, interesante para ver, Dinamarca contra Inglaterra. A la 1 de la tarde. Santa Maradona podría sonar también de mano negra, me gustaría. Decía, hasta el momento, los grupos lo tienen. Alemania como líder del suyo, tiene jugado una fecha nomás, al igual que Suiza. En el grupo B, Italia y España tienen 3 puntos. Albania y Croacia tienen 1, porque acaban de empatar. Inglaterra lidera su grupo con 3 puntos. Países Bajos y Francia lideran el grupo D con una victoria cada uno. En el grupo E, Rumania y Eslovaquia también ganaron un partido cada uno. Y en el grupo F, Turquía y Portugal, que Portugal ayer lo terminó dando vuelta contra República Checa y ganó 2-1 en el final. Por ahora, de los candidatos significativos, Bélgica no ganó, de hecho perdió, y Croacia podríamos ponerlo como de los que hasta el momento no han ganado. Después todo el resto ganaron.
los partidos, repasando la propuesta. Alemania-Hungría para hoy a la 1, a las 4 Escocia-Suiza. Después la consecución con mañana 2 partidos interesantes, Dinamarca-Inglaterra y España contra Italia serán los más interesantes de lo que tengamos. El viernes Holanda contra Francia, también para prestar atención, o Países Bajos contra el subcampeón del mundo, para llamarlo con sus nombres propios, ¿eh? Así que bloque futbolero. ¿Países Bajos, la selección de nuestro compañero? Sí. Hoy que hace la noche en verde, exactamente, ¿no? De uno de nuestros compañeros. Que no son los grosos, sino que son los Países Bajos, de talla baja. ¿Ratifica su candidato, Brian? Estaba con chance de cambiarlo. Después de vista la primera fecha, ¿quién es su candidato ahora? ¿Alemania? El local. Perfecto. Usted dijo Dinamarca. Y Bélgica. Bueno, Bélgica arrancó con el pie izquierdo y Dinamarca empató. Sí. Así que habrá de ratificar. Yo con las botas puestas, ¿no? Sigo pensando que Inglaterra va a ser no me gusta cambiar. Va a tener un rol protagónico. Bueno, habíamos dicho 3, ¿no? El otro era Inglaterra. Exactamente. Italia también podría ponérselo. España también, obviamente. Francia, sin duda alguna. Francia puede perder en papel. Francia sí tuvo una fractura. El torneo tiene la nariz fracturada. Exactamente. En Niaté ahora, ¿no? Claro, ahora quedó. Garrón, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero porque eso le puede pasar hasta de nosotros, digamos, al fútbol de los barrios, que le cabeció el hombro al rival y se fracturó la nariz en todo. Tal cual. Mucha mala suerte, de la que puede haber, muchas veces. Porque estos torneos, además de rendimiento futbolístico, físico y demás, tiene también su cuota de suerte, de que no se te lesione un jugador clave y demás. Siendo las 12:13 del mediodía, me parece que podemos ir concluyendo esta propuesta. ¿Tiene algo más para contar, compañeros? Y hay muchas repercusiones de lo que fue la condena contra Alperovich. Sí. Por abuso sexual contra su sobrina. En este momento Alperovich está alojado en el hospital penitenciario. Ahí le van a tener que hacer estudios. Como que la cosa, ¿no? Y es que lo que dijo Nica. Una semana de estudios médicos le pronosticaron a Alperovich. Ahora si de repente se enfermó, se siente mal, tiene esto, tiene lo otro, tiene 80.000 dolores. Después de eso, si no zafa, le toca pasar al pabellón de los ofensores sexuales. Y ahí lo quiero ver al Alperovich. En la mañana de hoy lo visitaron sus hijos. Y su hija, por sobre todas las cosas, con un tono muy hostil para con la prensa. Siempre la culpa la tiene la prensa cuando caen estos mafiosos. Y dijo que pronto se va a saber la verdad. Así que sigue defendiendo. Me parece que ya la dictaminaron a la verdad. Lo siguen defendiendo, digamos, a pesar de todo. Así que Alperovich ya está al horno, digamos, pero 16 años, ¿no? Claro, pero le encontraron la vuelta ahora, le dan una semana de changüí antes de quedar definitivamente detenido con los ofensores sexuales o agresores sexuales, con una semana de estudios médicos. Así que está en el hospital por ahora. Y que no te extrañe que le descubran diabetes y pida arresto domiciliario, etcétera, como pasa frecuentemente, ¿no? De ahí a que se lo den es otra cosa, ¿eh? Le estoy diciendo que puede llegar a suceder ese pedido, esa circunstancia. En definitiva, con calma, pero con furia, al igual que furia, nos retiramos, no se sientan ofendidos porque la verdad que a mí no me interesa, pero estoy trazando un paralelismo con el hecho chimentero farandulero de las últimas horas en la República Argentina. No nos iremos en Cabify, pero nos vamos igual, ¿Sí? Son las 12:15 del mediodía y esta propuesta llamada Arriba al Día concluye por este día. Mañana, en el marco del feriado, vamos a hacer una edición acotada de 11:15 a 12. ¿Te parece, Brian? No, mañana vamos a estar de vuelta acá para acompañarte en ya el comienzo del feriado, con mucho menos tránsito seguro en Río Gallegos, mucho más barro si es que no congela o no continúa nevando. Fernando Tornú, Héctor Mancilla en el estudio, Karina Taverne desde el móvil, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, y quien te habla, Julián Quirós. Hemos tenido el placer de acompañarte una vez más desde nuestro lugar que elegimos cada mañana para estar con vos. Gracias por elegirnos, gracias por sintonizarnos, gracias por ir a nuestros canales de difusión
donde también tratamos de lo que acontece día a día. Quédate, que en un rato viene la propuesta de la tarde en el 100.9 del dial. Beto y Claudia y Beto harán Fuera de Contexto. Hoy, jornada que además de rock and frío y a toda velocidad, también tiene a La Noche Imberbe como parte de la propuesta. La Noche Imberbe, que aparentemente me cuentan, se viene por stream también. Así que suma allí de difusión. Te mandamos un abrazo a nuestros compañeros y obviamente también a vos por haber estado del otro lado. Cuídate, ponete cadena líquida en los zapatos y atenti a la escarcha. Nos reencontramos mañana. Chau. Navega por el alma de la Argentina.